Suscríbete a La Panterita. De la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Carga Grid 95 de Petrobras, la nafta completa. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Samsung. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. Sale el Choco. ¿Qué tal, Araña? Buen día, comandante. Ahí está Dani Lagua, en mi oficina. O ahí está. Ese. Gracias, Dani, gracias. Vamos a tomar asiento. Se me paran los micrófonos. ¿Qué tal, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Carlos Quise? Muy bien, cordiales saludos a todos. Uno dice Francisco López. Pancho, ¿qué tal, Francisco? Hola, Arturo, saludos para todos, muy buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Ya le conozco a Chiqui en declaraciones, pues ayer estuvo muy fuerte ya, lo que usó la palabra boludeces en la conferencia. Sí. Está Néstor Camacho, le escribí a Jabones, pero no me dio respuesta al doctor Oscar Vicente Jabones. De hecho, Cardona se llamó a silencio. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, buen día, ¿cómo están todos? Los años que te enseña, que te dejó el fútbol y mal lograr tanto, eso debe ser lo que más duele. Sí, sinceramente duele mucho la forma que dejamos escapar nuevamente puntos ayer, perdimos el partido sobre la hora y bueno, ya volvieron el transcurrir del compromiso donde tuvimos chances muy claras en el primer tiempo y en el segundo tiempo también lo mismo, así que lastimosamente no supimos aprovechar las situaciones claras del gol que tuvimos, no tuvimos la capacidad de poder convertir los goles y bueno, contra equipos grandes, contra equipos que tienen jerarquía y calidad, eso se paga muy caro. Voy a discrepar contigo en el debido respeto. Fue mejor Tacuarí, hizo mejor fútbol Tacuarí, y cuando te digo debe doler, porque vos estás haciendo una relación a lo que es el prestigio de Olimpia, pero futbolísticamente una gran diferencia a favor de Tacuarí, una gran diferencia, que no se pudo lograr en resultado. Hablo de expuesto en campo, Néstor. Sí, totalmente. Realmente hicimos un gran partido muy inteligente, donde cerramos todos los espacios, todas las líneas y jugamos con los espacios donde ellos podían dejar y bueno, fuimos a disputar esa pelota en ofensiva, esas divididas en donde supimos ganar. Además, todavía en ese primer tiempo tuvimos 2 o 3 chances muy claras de convertir, una que fue al palo donde tapa el arquero, otra que tapa un mano a mano con Walter, y bueno, de esa manera yo creo que si no entran los goles y si uno no marca la diferencia con goles, se complica un poco, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí sufrimos un poco la derrota que tuvimos ayer. Una pregunta agregada a la mía y después ya voy a pasar a los compañeros. ¿En qué partido que fuiste protagonista tan importante como ayer, tu equipo malogró tanto? Hiciste memoria y dijiste vos, yo me acuerdo un partido que se malogró ayer independiente de la gestión de Olveira. No, realmente no. Fue un partido muy raro, realmente, partido donde un equipo crea muchas chances claras de gol, inclusive mano a mano, y donde el arquero fue protagonista. Yo creo que ayer
Olveira se lució con grandes tapadas. Realmente no recuerdo otro partido haber creado tantas chances de gol y no haber ganado, ¿verdad? Entonces yo creo que en eso tenemos que trabajar y mejorar. Néstor, este inicio de campeonato es un toque de alerta, por así decirlo, ya comienzan a preocuparse, si bien es cierto, ayer mejoraron bastante la imagen futbolística con respecto a la primera fecha, pero el tema de la definición quedó pendiente. Para la alta expectativa que generó Tacuarí con este nuevo plantel, todavía no han sumado puntos, por eso la consulta. Sí, lastimosamente no hemos sumado puntos todavía, y yo creo que ya merecimos por lo menos haber sumado algunos, ¿verdad? Porque de los dos partidos yo creo que un tiempo y medio, ayer casi todo el partido, y el segundo tiempo con General Caballero hicimos un gran partido, creamos chances, fuimos ese equipo que estamos queriendo ser, sacando ese primer tiempo que fue muy malo, fuimos desconocidos y ese primer tiempo de General Caballero, el primer partido, yo creo que más de un partido y medio, creo que merecemos un poco más, ¿verdad? Así que yo creo que dentro de todo, dentro de los balances futbolísticos, dentro de lo que significa el nivel futbolístico que estamos mostrando, yo creo que estamos por buen camino, solamente mirar un poco en corregir ese detalle en la definición. Hola Néstor, ¿cómo te va? Edgar Denis te saluda, un gusto. Hola, buen día, un gusto. Un gusto. Hubo a lo largo de tu carrera diferentes estilos de delantero, o acompañaste a diferentes estilos. Yo creo que ayer te sentiste muy cómodo con Ruiz. Como no tenían referencia de marca, lo sentí cómodo, porque nunca pudieron agarrar, especialmente en el primer tiempo, los centrales, ¿verdad? O sea. Sí, realmente ayer planteamos un partido donde nos replegamos un poquito esperando la salida del equipo rival, en donde nosotros sabíamos que ellos en algún momento iban a buscar esas pelotas por fuera, por dentro, y teníamos que hacernos fuertes, y nos hicimos fuertes en la marca, en las divididas, y supimos ganar, supimos conseguir esas segundas pelotas, inclusive en cancha rival, así que por eso yo creo que tuvimos grandes chances con Oscar, donde él, sabemos de su calidad, de su potencia, de su velocidad, donde va y gana el mano a mano, donde puede uno pescar alguna que otra pelota que queda dividida, y bueno, supimos ganar esos espacios, en donde él también marca muy bien los pases. Yo bajaba a recibir un poco, trataba de crear un poco las jugadas ahí, y bueno, por suerte conseguimos de esa manera crear muchas chances de gol, y lastimosamente no supimos concretarlas. Néstor, en la próxima fecha Guaraní, supongo que también un poco de sentimiento encontrado allí, tu último club, y lo que representa ese partido, ya es el tercer partido y se vuelve imperiosa la necesidad de ganar. Sí, totalmente. Yo creo que sin importar el rival que sea, que esté enfrente, nosotros necesitamos sumar, necesitamos ganar. Obviamente va a ser un partido especial seguramente para mí, que me toca jugar. Nos vamos de visita, yo creo que tenemos que prepararnos bien para este partido, y yo creo que si volvemos a repetir un partido igual al de ayer y con buenas concreciones, yo creo que podemos sumar de a 3 o sumar puntos ya en este partido. Bueno, Néstor, lo mejor para vos, gracias por esta atención siempre que tenés para con nosotros, y la verdad, mantener esa jerarquía, aunque ayer para Tacuarí no se le pudo dar el resultado. Chao, Néstor, gracias. Chao, Arturo, muchas gracias. Gracias, Néstor Camacho. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Vamos a echar el partido enseguida, y la pregunta es esta. Llegó a insinuar que hay gente que lo quiere sacar a Chiqui de la Dirección Técnica Olimpia. Sí, de parte de la prensa. Decía, yo tengo muchos años, el tema de... yo sé cómo se manejan algunas
algunas, utilizó no sé si persona o dentro de la prensa, algo así. Como que sabe cómo es esto. Exactamente, sabe cómo funciona. Dio a entender o insinuó que hay un mecanismo de prensa. Yo le quiero decir a Chiqui que, bueno, sí, nosotros tenemos que hablar con fútbol a lo grande, nosotros no tenemos ningún... No, por favor, lo conozco a Chiqui. En Olimpia hubo reacción de la hinchada, no digitada por nadie. Y Carlos Quise sabe muy bien porque estuvo ahí, en situaciones distintas, ¿verdad? Voy a poner 2 ejemplos para que sepa Chiqui Arce, 2 no me voy a poner, que me enseñó la vida a través de los años. El León, a mí me dijo Osvaldo Domínguez en el Salón de los Espejos, se llama la mano izquierda cuando vos entras. Sí. Vive la grabadora. En aquel entonces no habían los jefes de prensa que provienen en revistas, entre comillas, porque si no quiere hablar, no habla, y si quiere habla, habla. Hoy el pretexto es que llama a la jefe de prensa no quiere. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Ese es el jefe de prensa no quiere. La excusa del posible club, el vice te dice, hay que preguntarle al jefe de prensa. ¿Cómo un vicepresidente, un presidente, le va a pedir permiso a un jefe de prensa? Pero acá no va contra los jefes de prensa, va al modelo, no contra ellos, claro. Porque puede decir que yo estoy puteando contra los jefes y no es así. Es el pretexto para no hablar. Y hay 2 técnicos del Olimpia. Me dijo Osvaldo Domínguez, perdón por oír a la década, dejando enseñanza de vida, cuando Cubilla se fue a dirigir a Newell's. Sí, 80. Que lo llevó a Piazza y a Talavera. Sí, señor. Y quedó pichado Osvaldo. Y entonces me fui con la grabadorita en manos para uno. Ojalá esté escuchando o le cuenten. A la mano izquierda está la secretaría donde estaba Curiel, Montórfano. Sí. Ahí entraba y la entrevista. Y hasta ahora estaba una mesa, una silla y después entraba a la izquierda. Y le digo yo a Osvaldo, pegando el pecho, me dice, ¿cuál es el problema? Traje a la matriz de León. ¿La matriz? Acá por tu teléfono va eso. Le trajo a la matriz de Luis Julio, sacando pecho. Y se autologió, que está bien, clásico de Osvaldo. Sí, además le traía a Gesto también, que tenía muy buenos antecedentes como preparador físico. Brillante Carlos, Carlos sabe mucho más de eso. Yo hablo de la entrevista nomás. Traigo la matriz. La salida de León, yo probablemente en su carrera quisiera preguntarle, lo hubiera preguntado si él sintió algo igual. A De León, que le trajo Osvaldo Domínguez y dijo, traigo la matriz, traigo el que le enseñó a Cubilla. ¿Qué más me pueden pedir? Cubilla dice no, y yo le traigo al maestro. Fue en cancha de River, 2-2. Apenas pudo retirarse del estadio de River de León. Fue su último partido. Ese público, pesadísimo, terrible. No hablo de la preferencia del Olimpia, para que me entiendan bien, porque la preferencia de Olimpia debe ser la más pesada de este país. La preferencia del Olimpia. Eso cae de tradición. Abuelo, papá, hijo. Abuelo, papá, hijo. Abuelo, tatarabuelo, y eso se transmite. La preferencia del Olimpia. Esa, y ya vamos transmitiendo ese partido, visto a De León. Ese fue el último partido. No sabe lo que fueron, le digo a la audiencia, y cuento esta anécdota, quién le trajo y cómo se fue la matriz del Olimpia. Otro, y con esto pongo el tema técnico. Neri Alberto Pumpido, después de haber ganado como técnico la Copa Libertadores en su 3ª edición, en un partido ante Alianza Lima, en el Estadio Defensores del Chaco, gana Alianza 1-0, veo. Se va y se cubre porque le tiraban la gaseosa entera con agua. No era solamente el plástico. Y se fue cargada. La botella se fue cubriendo y tapándose, que no me deje mentir Neri Alberto Pumpido. Esto, Chiqui, tiene que saber. Que así, con esto redondeo y pongo 2 ejemplos. Independiente al Defensores del Chaco, cuando ahora levantan en las redes 32.000 personas, ¿cuántos eran gritaron fuera Chiqui? ¿Dónde fue ese? En la olla. En la olla y después esa y la remera. Sí, ahí en el Defensores llevaba. Le digo, y Carlos, que vos sos técnico, es jugador, Araña, esas son cosas que el fútbol es tan cruel. Es tan cruel. Le ha pasado a Cubilla muchas veces. A Cubilla, no, pues yo conté lo de la matriz y Neri Alberto Pumpido. Por eso esa reacción de Chiqui me parece, no sé. Yo creo que no hay que manejar realidades. ¿Cuál es la realidad de este Olimpia versión 2024? De un mal campeonato 2023. Terminó a 38 puntos de Libertad.
de los cuales un 70% conducido por Chiqui. Chiqui tenía que saber y sabe, y Miki Cardona sabe como directivo, que el crédito de Chiqui es limitado para el hincha de Olimpia, por la campaña anterior. Entonces, hasta sorprendería a algunos olimpistas que Chiqui continuara cuando Olimpia no clasificó ni para la Copa Libertadores de América. Hubo un respaldo directivo, pero Chiqui sabe que tenía que arrancar bien el campeonato, que tenía que transmitir un cambio radical en el juego de conjunto, en el funcionamiento del equipo. Por eso, porque si vos mirás en número, tiene 4 puntos. Sí. Es decir, no está tan mal en números. Pero su crédito anterior, su campaña anterior, no fue la que le da esa posibilidad de que una derrota lo va a aguantar. Si él pierde con Nacional, se arma lío. Él no tiene crédito y él tiene que saber, tiene que manejarse sobre eso. Entonces, en la preparación, me extraña de él ahora. En la preparación, no le da madurez la vida. No, pero él sabe que esa situación, por eso está así, usó boludea ayer a lo que dice Carlos. Es tan cruel todo que él debe ser consciente que pudo haber perdido contra Sol y pudo haber perdido ayer. ¿En serio? Sí. A eso no me digo, Carlos. Pero independientemente, nosotros ayer, ante el partido, hasta nos pueden criticar, pensábamos que el partido era empate. Porque el partido en el trámite del juego no había chance, es decir, no era que Olimpia tiraba centro, recuperaba la pelota, tiraba otro centro, no salía del área. Yo diría más, si uno quiere hilar fino, que yo le critiqué anoche a Verdún, cuando pateó de fútbol Cachiay. Parana, hermano, vos sos Tacuarí. Falta 2 minutos, 1 minuto, retener la pelota en ataque, para eso te metió tu entrenador con todos tus años, a un bebé la pelota, ¿y qué pasó? Enseguida viene y no sé si esa termina en gol o no, ¿para qué le das la pelota al rival? Es el momento que vos tenés que tener el balón, esas son las picardías que nace y que tiene que tener el jugador, pero el partido no era que Olimpia tiraba centro, todos ya, yo creo que el partido estaba 80-90%, creo que estábamos convencidos que el partido terminaba en empate. Coste que Arturo te transmitía todo el partido. No, espera. O perdete, porque el que nos mete recibe. Ese era tu pensamiento. Es que no se la en algún momento. Pero avalando lo que decía, está en el relato que yo digo, Olimpia está sumando 2 de 6 posibles, dijo. Sí. Y ahí me tengo el Olimpia. No, pero lo que te quiero decir que como erraba Tacuarí, vos estabas convencido. Pero no podés errar tanto. ¿Qué? Vos hubo. No podés, y después le hace lucir a Olveira. No te quiero remedar. No te voy a remedar. Esa que saca Olveira es para la fotografía. Sí. Vos me enseñaste ayer. Carlos Quise enseñó. ¿Qué es lo que me mira? Carlos Quise enseñó. Vamos a mirarle mal. Mirarle con la boca abierta. Carlos Quise, ahora te va a hacer sumariado. Carlos Quise nos enseñó ayer la espectacularidad de Olveira. Esa pelota de Camacho, ¿verdad? Sí, Camacho. Al córner. Diciendo, pudo haber sido de otra manera. Podía quedarse parado. Pero esas cosas que a Carlos se le escapó, el conocimiento de causa no es para lavarlo. Y así el fútbol. Yo soy arquero y me voy a lucir, paro toda. Si es mi noche, yo saco algo, hago lo que quiero. Porque, independientemente a lo que Olveira le sabe a Chiqui, el que le tiene que dar una condecoración, aparte, es a Olveira. Chiqui Arce, tiene que condecorarlo. Porque aparte lo que pifió Tacuarembó, se eligió en los 2 partidos. Ahora una figura. Ahora la mesa. Él dijo que para él la tapada más importante fue la de Clark, el mano a mano. La primera. Y para mí, yo estoy convencido que para mí es la de Camacho. La de Camacho. Para mí. Pero él dijo otra cosa, No quiere decir que él debe saber cuáles son sus argumentos, sus fundamentos, ¿no? Para mí no sé. Dicho que fue la primera porque fue la primera jugada. Exactamente, porque si por ahí él no acertaba en esa, la confianza ya se venía para abajo y el equipo se podía venir para abajo. Hay una cosa que en el fútbol se maneja hace años para el arquero de equipo grande. ¿Cómo vos calificás un arquero de equipo grande? Almeida, todos esos fenómenos, Gato Fernández. La primera pelota de gol del rival tiene que atajar. Ese arquero para equipo grande. Si la primera pelota no ataja, ese no es un arquero para equipo grande. Es decir, hay algunos que le hacen el gol y después ataja todo. Ese no es para equipo grande. Equipo grande, la primera pelota de gol la tiene que sacar. Y Olveira tiene eso.
Yo la otra vez hablando, no sé con quién, ahí en la cabina, sostiene el cero. que algunos de los problemas que tenía Aguilar y este muchacho de Espínola, Juan. es que siempre comete un errorcito cuando el partido está 0-0. Y eso pesa en un equipo como Olimpia o Cerro. Ya volvemos. En el interior de un vehículo al sol, la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. Y después vamos a ir hablando del tema del partido propiamente dicho. Lo que digo tener la conferencia, Choco. Espera un ratito. Y... ¿Qué tal? Bien. ¿Qué? Sí, yo quería decir algo, justo hablé con los compañeros antes de entrar sobre las palabras de Francisco Arce. Yo presiento que él sabe que está intranquilo el ambiente, por eso reacciona así. Y recordaba, y no lo veo como un buen síntoma, porque en la parte en donde en Cerro él ya perdió el crédito, él también respondía así. En la parte en donde la selección paraguaya, él sabía que su cargo estaba tambaleando, también respondía así. O sea, no digo que es inminente su salida, pero escucha así ella es porque él ya sabe, él propiamente ya sabe, ya maneja algo. si no reacciona al fin pero está cerca. él tiene por que eso ser responde consciente, así. Chiqui, Arce. Pero había dicho luego que si no ganamos en la primera fecha se nos incendia el rancho, dijo. Chiqui, sí, así De dijo. acá, dijo. Sí, así mismo. ¿Y entonces? Y sabe. Por Por eso te digo, se nos va a incendiar el rancho, digo. Entonces, más todavía, uno llama la atención lo que hace y dice, porque si él dijo en la conferencia, Francisco, lo acá nos dijo, Sí. si no ganamos que nos quema el rancho, Se dijo, nos ¿verdad? quema el rancho, dijo. 1, y se le puede quemar. 2, el Olimpia está en asamblea en marzo. el 21 de diciembre, aquí encontré, 21 de diciembre nos dijo, hay que ganar todos los partidos en el inicio o se nos quema el rancho. Él mismo dijo. Sí. Chiqui, ¿cuándo hablar con Chiqui vos? Hoy hablé con él. Y bueno, va a ser sumariado. ATR con Flow puede estar activo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más No información. en opinión de la que vos podés tener, chica. Hablo del equipo, de los hombres que juegan. Vos sabías mucho y te callaste ayer. Sabía y te callaste. Los miércoles son de Farmacia Catedral porque llegaron los descuentos reales, hasta 50% de descuento en todas las categorías con todas las formas de pago. Es cierto. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Sí. Catedral. Amamos Vos cuidarse. acertaste, niño, pero, el que, pero Claro. él sabía y se cayó. O te escribió a vos. 2-0 hizo. No, ahí dijo aquí en el programa lo de Franco. Sí, no. Que no jugaba A ver, Brizuela, yo, era yo, Franco. a Él ver, decía intuición, decía él. intuición, ¿dije bien? Sí. Intuición. Más allá que yo Recién pueda vos, tener o intuición, hablar. recién vos, Intuición. Intuición. No me vaya a gritar. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. ¿Qué? No, más allá que yo pueda llegar a hablar. A ver, hay una cosa que se llama ética, el respeto. Yo puedo saber muchas cosas, pero yo sé entender las reglas de juego, cuáles son también acá, ¿verdad? Es lo mismo que a vos te digan en privado algo y hay que respetar. A mí me gustaría decir, pero hay cosas que me lo guardo, independientemente del cariño que yo lo tenga a él, ¿verdad? O sea, tampoco no voy a poder defender lo indefendible. O sea, yo hablo y mucho con él. Hablamos, debatimos. Él es así como, si no tenés argumento, al peor habla con él. Yo, a veces me criticas en el buen sentido, porque lo miro a Carlos y me quedo embobado por él. Hay cosas que dicen coherente, que me gusta porque aprendo, y hay cosas que yo tampoco puedo estar de acuerdo con él, porque para eso estamos, si no va a ser todo beso y abrazo. Pero cuando jugás mal, tenés que tener autocrítica. Sí, pero también Y- tenemos y- que tener en cuenta que es un equipo nuevo. No, o sea, para nada, nosotros para sabemos nada. los entrenadores Para que los nada. equipos se forman con tiempo. Para nada. Y acá en Olimpia la está exigencia... defendiéndole No, a Chiqui. no. La sé como colega y nadie la... La defensa Chiqui es sabe, nueva. Chiqui con el debido respeto sabe que su equipo no juega nada. No juega bien. No juega nada. No. Olimpia no juega a nada. Y a la visión deportiva vos no le podés mentir. No jugando bien te gana. Eso es otra cosa. Pero ya contra Sol, el año pasado lo que arrastró... O no pierde, perdón. Pero no juega ni los amigos. Cuando dicen, porque mucha gente escribió eso también en las redes sociales, equipo nuevo. Olimpia tenía 6 jugadores, la mitad del equipo de jugadores que venían jugando. ¿Estamos? ¿Tacuari cuánto tenía? Camacho, Titulares Camacho, Ellerson, 2,
Después Cristian Núñez, el 3. volante central, 3. Y después todos estaban... Rodrigo. El mismo arquero. El arquero en realidad jugaba en 4. Tacuarí, pero Pero no es de era ahí. titular. Pero, Sí, entonces Almeida entonces tendría Carlos, es de vamos al Olimpia. primer partido. Son también un equipo nuevo. Claro. Son un equipo que estaba nuevo también. Sí. Y de los que entraron, Verdún, Le puedo nuevo. explicar algo desde mi humilde opinión. Sí, perdón, Es ma- perdón, pueden jugar a Rúa y pueden jugar los dos. Contra Nacional. Sí, porque está dentro del contrato. Yo agrego esto. Sí, porque Dentro Olimpia del contrato, compró. Está figura la condición. Los dos están a préstamo. Espínola de Arrua. Pero a préstamo están. Pero hay una parte donde dice que los dos pueden jugar. Están habilitados para jugar contra Olimpia, perdón. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. C Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Compra C Lubricantes en cualquier punto de venta. Ingresa al link que se encuentra en las redes sociales de la promo. Completa los datos requeridos o escanea el código QR en los puntos de venta si ya estás participando. Sorteo 1 de febrero del 2024. C Lubricantes, premia tu fidelidad. Los dos están habilitados por el contrato, dice. Jugador que está al préstamo, o en otros momentos se pagaba multa. Y algunos clubes no quieren pagar 100 millones, 50. Figura en el contrato que pueden jugar contra Nacional. Carlos Barrúa y Carlos Espino. Está en el contrato. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad ético. Hay otros casos donde dice de común acuerdo pueden jugar. Si yo te autorizo. Fuera de se usaba multa. Este es un caso en que los dos están dentro del acuerdo que pueden jugar contra Nacional. Asismet ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle y Bicentenario frente al Club Nacional con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @AsismetPY, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismet toda la vida. Y pido disculpas porque me equivoqué en ingresantes. Hoy le está diciendo a Carlos, creo que 200 personas son las que pifié. ¿Por qué? Pregunta y respuesta y después seguimos. La recaudación de ayer, agradezco mucho porque esta mañana estuve pidiendo y me dieron. Ayer no se informó, terminado el partido. No, bueno, cuando uno es periodista me pregunta. Hace un tiempo que Olimpia al terminar el partido no... Pero Tacuarí es local ayer. Ah. Tacuarí es local ayer. Y Pero cuando no informé. cuando no tenés que preguntar. No hay peor gestión de la que no se hace. No hay peor gestión de la que... Hoy le rompí los huevitos a 2 estrellas. Y acá está. ¿2 hasta o 3 que nomás? conseguí. No, 2 o 3 nomás. Fui directo al grano. Y conseguí hasta los detalles de la recaudación. Díganme con seguridad, ¿cuál es el sector donde mejor se recaudó? Gradería Norte. Se recaudó 199.920.000 ¿En Gradería Norte? en gradería. Gradería dice. Gradería. No dice norte. Ok. Ni Sí, sur. porque Ahí tenía está. el mismo precio, sur y norte. Ok, perfecto. Bueno, muy bien, seguimos. Era la más poblada de ayer. Seguimos. Voy a preguntar, entre preferencia y platea, ¿cuál inferior cantidad de ventas? Preferencia. Preferencia, 179.880.000. Y 194.740.000 fue platea. Gentileza local, 100. Gentileza visitante, 100. Gentileza APF, 0. Gentileza sponsor, 180. Pido disculpas porque me equivoqué, 380. Yo puse en mi Twitter pagantes y estos no pagaron. Hay que restarle. Entonces, la recaudación fue de 500, está en mi Twitter. Esta mañana puse en mi Twitter. 574.540.000 la recaudación. Pone cantidad de público. 11.625, sin lo que entran de favor y se te pueden meter. Sí. Donde yo me equivoqué fue, y pido disculpas, porque hay que restarle, bueno, pero muy de pocos son. 380. Y esa fue, estos son los datos de ayer, de la recaudación, donde el espectáculo compró una empresa. ¿Ganó la empresa entonces? Ganó la empresa. Pues acá te dijo 10.000 más o menos el Sí, promedio. señor, ganó la empresa. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. La cara de Benicio decía todo ya en la conferencia cuando vito. Sí. Su gesto. Se agarraba la cabeza a las veces que fallaba. No, pero en la equipo. conferencia diciendo, podemos contabilizar, se cerraron todo en la boca del arco de Olveira. Oreira piensa Valdecir Moreira, Valdecir a la derecha, Chacha Villa solo. Es su expresión
¿Qué eso? Frente al arco. Le sacó de circulación al arquero, ¿Qué elude al es eso? arquero, ¿Qué es arco eso? Pero ahí libre, fue mucha define virtud mal. de Olveira porque aguantó hasta No, el y después hay último. una que tapa a Olveira, pero hay una que define con arco libre. O sea, dos tuvo Valdés Claro. y Moreira. Claro que tiró afuera que pateó mal cuando Olveira ya estaba. Sí, pateó con la derecha y se fue al despacito. Valdés llegó hasta que picó largo y se trabó. Rodríguez pegaba agarró bien, y tiró al medio. Y tiró al medio y ahí pateó. Vos no le puedes decir a un hincha de Olimpia convencerle lo contrario. Eso es nomás para Chiqui. No le va a convencer. Ahora- porque lo que ve el hincha de Olimpia vemos nosotros. Acá hay una diferencia. Probablemente saquemos nuestra función al otro. Hay un micrófono y opinamos. El hincha se manifiesta en redes sociales o en medio o en el WhatsApp ahí yo. Solo que Arce ayer diferenció ese tema, porque por algo mencionó el tema de boludeces. Dijo, ustedes no pueden, ustedes que son los especializados no pueden venir a repetir las boludeces de la sí, gente. sí, pero Digo, la no, boludez no de la pueden. gente es cuando ofende y a él le ofendieron. Yo leí las redes, cómo se burla. Pero eso es Humberto Eco. Le quiero decir, Chiqui, o tu papá escucha la radio. El papá de Arce. Sí. Don Arce, decirle una puedo, señor Arce, no don. Don es nombre y, Arce, y apellido no se dice don. Yo no le puedo decir don Arce. Papá, ¿cómo se llama el papá de Chiqui? Entonces le voy a decir señor, porque don es nombre, no es apellido. Yo no le puedo decir don Quisel, le tengo que decir don Carlos. Cuando decís don, es nombre. Don no lleva apellido. Entonces, señor Arce, Humberto Eco, cuando habló de las redes, ¿qué dice Humberto Eco? ¿A qué atribuye Humberto? ¿Cómo se aprovecha los 3 puntos suspensivos? Lo que quieren. Humberto Eco habla, escritor, poeta, se refiere justamente a esto de las redes sociales. Y eso al Chiqui no le puede. Porque si cada uno asumimos lo que nos dicen, vamos a dejarnos la profesión. Si vos le seguís a las redes, vas a dejar la profesión. Claro que sí. ¿Eh? No, las redes son... Bueno, te escriben y... Terrible. Perdón, ¿qué decís vos? No, simplemente eso quería dejar en claro, que él diferenció ese tema y que ahí empieza su disgusto, porque la pregunta se la formulan, entiendo yo, en base a lo que dice la gente, y él decía que él ni siquiera lee redes sociales y que hoy en la concentración había sido, todo el mundo estaba hablando de eso. Chiqui, el tipo hacía sexo 100 veces corrida. Dice Humberto Eco. ¿Lee? Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. 21 de diciembre, Chiqui. Y hay chicos que se adaptaron mejor, digámoslo, que terminaron jugando, vos decís, dentro de la regla, ¿verdad? Pablo Rivero terminó muy bien, Freddy Colmán muy bien, ahí fuimos usando, probando, ahora vuelve Mati Almeida, que tiene ya cierta experiencia, ya ha tenido partidos, ahí vamos a ir eligiendo, y obviamente que claro que para la Sudamericana tenemos que ir completo, con fuerza máxima, ya habremos tenido varias fechas de jugar el campeonato local. Nosotros lo que tenemos que es prepararnos para comenzar a full el campeonato, ¿no? Pero Francisco, perdóname, a la Sudamericana faltaría todavía cierto tiempo, y después tenemos que, en esos partidos que vamos a tener en la previa, tenemos que utilizar para llegar en gran forma, porque hay que ganar todos los partidos de inicio, si no se nos quema el rancho, ¿verdad? Si no ganas, nos quema el rancho. Y es correcto lo que dice. Claro que es correcto. Por la campaña anterior. Hay dos cosas cuando dice equipo nuevo. Lo que pasa es que su equipo nuevo, ayer dijo, o escuché por ahí, hay algunos que no rindieron, es decir, que le pesó la camiseta. Y ese es el verdadero problema, porque yo no creo que Paraguarí, Román, Hugo Benítez, bajó también ayer, que nos gustó el partido anterior, Ale Franco, le pesó el partido, los primeros 20 minutos no podía parar una pelota. Sí. Entonces vos decís, eso no podés medir, no podés saber antes. Es decir, si esos muchachos jugaran al nivel que hizo que Olimpia lo contratara, por supuesto que el rendimiento de Olimpia iba a ser mejor. Ahora, la responsabilidad no es de ellos, la responsabilidad recae en Olveira, Richard, Derlis González, y en menor medida, porque no confirmaron nunca la titularidad, a pesar de llevar 3 o 4 temporadas en Olimpia, Hugo Fernández y Hugo Quintana. Después lo otro no le puede hacer responsable. Y si tu referente, uno de los principales, pierde muchísimas pelotas, porque ayer Richard perdió, tranquilamente habrá perdido 5 pelotas en el medio, y de ahí salían las contras. Y el técnico no se da cuenta. Y Quintana tampoco es
la solución del medio campo. O sea, es voluntad, intenta. Una pregunta decía en la mesa, pero si, al niño más si tu motor del medio campo está mal. Decime a qué juega Olimpia. Esa es la respuesta. ¿Y la idea? No. La respuesta para la audiencia. ¿A qué juega Olimpia? Esa es la respuesta. Ferro aparece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro aparece a... No juega. Pero no es que uno tiene Chiqui, no es que uno tenga animaversión y cuestionarle a Chiqui o el que fuese técnico de Olimpia. Hoy asume. ¿Y juega como jugó? Vos tenés que preguntar, ¿a qué juega? Vos relatás un partido y antes por lo menos era mía, tuya, medio, sale. Ese era el Chiqui que nosotros conocemos. Me pasa, te paso, me miro, si no está lateral izquierdo, yo el primer central a la izquierda le digo, andate que te voy a pasar. Y eso es gráfico. Ya ocurrió con Chiqui. Cuando baja el lateral izquierdo y yo soy el segundo central y él se me pega, yo le quiero, y le dice el segundo central, andate en allá. Despegate. Por lo menos despegate. Eso tenía. No tiene. No. Y ese público de Olimpia no hace populismo. Vos no le podés convencer. Lo contrario. Está más que te ofendan. Está más que se burlen de vos. Eso está feo. Claro. Pero ese es el hincha. Digo nomás que esa es la realidad. Que la dirigencia, cuerpo técnico, jugadores deben entender. Incluso hasta es cruel el público de Olimpia, porque tiene el público de Olimpia algo que le en esa manera de obrar. Hay jugadas, igual que el público de ser en algún sector de las grandes convocatorias. Hay jugadas básicas. El otro día le dio el gol, el penal, discutible, pero le dio el pelotazo de Richard del medio hacia el sector izquierdo del esquema de Olimpia, cruzado, que rechazó el defensa de Sol, recibió un jugador de Olimpia, tocó la pelota, tiró el centro, penal. Ayer volvió 3 o 4 veces, pero vos no ves que esté preparado de esa maniobra para que vaya el 9, para que vaya el volante en el rebote, para que cierre el punta de ese lado, para que el lateral, cuando la jugada de la izquierda y va a venir para Richard, y Richard se perfila, el lateral se tiene que ir por si peina el 9 o el volante que cerró para ayudarle. Esa jugada no se ve, es aislado la lucha del centro delantero con los centrales, que generalmente van a ganar los centrales, y lo que te queda es ganar el rebote, ¿verdad? Y en ese trabajo tiene que estar, ayer por ejemplo Quintana, pero no ves que Paraguarí se ha soltado, Salazar, por si peina, por si gane, para hacer una opción por detrás de la última línea. En el fútbol de ataque, la pelota tiene que llegar sí o sí detrás de la última línea. ¿Cómo lo haces? Es la tarea que tienen que hacer los futbolistas y el trabajo. Eso no se ve en Olimpia hoy por hoy. Por eso no ilusiona, no entusiasma, y hoy estamos hablando del pobre rendimiento que ha tenido en las 2 fechas. Te hago una pregunta. ¿Qué equipo exhibió tanta pobreza futbolística como Olimpia en 2 fechas? 2 de mayo puede ser. En la primera, falta verlo verlo mañana. Y después voy a hacer la comparación de Olimpia y encontrar una pobreza terrible futbolística. Y no es que seamos oportunistas del micrófono, es lo que Arce tiene que saber. Nosotros tenemos un micrófono y hablamos, y el hincha no, por eso redes sociales. Allá hay con malicia, eso ya es otra cosa. Cuando obra con malicia ya es otra cosa. Pero no te engañes. Si vos venís a hacer un programa entre 2 y tenés 2 horas y media y yo leo el diario, me estoy jodiendo yo solo. Y ya no es así la vida. Entonces ese público de Olimpia que ayer llenó, o casi llenó, se fue decepcionado. Esa es una plaza que después puede perder credibilidad porque los precios que cobran son altos. Y si yo me voy por protección, y no es contra los dueños del espectáculo que tienen el derecho de cobrar lo que quieran, porque juegan con el riesgo. Si me voy con mi hija, mi hijo, y me voy a preferencia porque todos pagan, el gasto 500.000, 600.000, una gaseosa chipa, y terminé gastando 800, y no tengo plata, soy el primero en decir la próxima voy a pensar 2 veces, o le voy a decir a mi hijo, no tengo ni yo te quise ver este partido. Esa también es una plaza que explotaba. Por fin ganó Olimpia ayer en Encarnación, la primera victoria. No, pero hace 30 años leí, el gol lo hizo Mauro Caballero. Bueno. Lo que digo es que de la vivencia de ese chico con el papá le va a decir, ¿para qué vamos a ir al próximo partido? Para ver lo mismo. Entonces esa plaza va a ir perdiendo credibilidad, la propia plaza, si los espectáculos no son buenos. Todos apuntan en Encarnación.
Y anda a preguntarle a ese público de ayer, que es el 99,9% de Olimpia, ¿qué vio? ¿No vio? Parece un monólogo, es un monólogo, no vio nada. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Pedaleando descubrís nuevos lugares y vivís experiencias inolvidables. Bancoop te ofrece 12 cuotas sin intereses en bicicleterías de todo el país. La felicidad también viene sobre dos ruedas. Bancoop crece desde la raíz. Gira 2, 3, estamos hablando con Carlos, quise convite con los compañeros. Prato. Gira 2, 3 veces, le mostró a los perros, a los muchachos, cómo se puede girar sin conocer a los compañeros. Porque es su sabiduría interna la que le dio. Sí, correcto, pero también te demostró que está muy mal físicamente. Sí. ¿En qué tenés que basarte? Porque esos son análisis individuales que podés llegar a una conclusión. El jugador que está mal físicamente está descoordinado. Sí. Y Prato demostró en 2 jugadas con pelota, que la gente la puede ver cuando vea el partido tranquilamente y comprobar. Uno cerquita de la mitad de la cancha que baja con el pecho y va a arrancar y se cae. Sí. Es decir, la mente le dijo yo tengo que ir a pelear esa pelota, pero la musculatura le dijo no. Y la más clara es una mano a mano que le encara al último defensor de Tacuarí, ya entrando en el área, y él pica largo porque se tropieza con la pelota y ahí gana el jugador. El jugador de Tacuarí, creo que era Cáceres o el otro, pensó, dijo, miércoles, este es Prato, no le iba a disputar la pelota, y él picó largo, es decir, descoordinado. Cuando gira y remata, que a vos te sorprendió Prato, que tiene cancha, tiene capacidad para... ¿A dónde dejó pagando? Y tiró afuera. Sí, pero cuando tira le pega pifiado, casi en la parte externa del pie, mordida, y la pelota se va afuera. A 1 metro. Si estuviera coordinado, eso tendría que ir al arco. O la mano del gol, que se pegó en la mano del jugador de Olimpia, también iba afuera, pero esa más o menos. Pero ahí tenés 2 o 3 jugadas para descifrar, y esa es una tarea que tiene que hacer el cuerpo técnico, de ponerle en una condiciones. pregunta, Carlos, que dice, si vos sos Chiqui Arce técnico ayer, o vos, Te escucho. ¿Él le recibió en qué año? 2017. Es moderno. Si Olimpia estaba ganando 2 o 3-0, lo ponía para el público. Sí, ayer lo puso Ayer por la lo puso por urgencia, otra cosa. sí. Y lo podía quemar. Si estaba 2-0, lo podía quemar. Si estaba 2-0, Prato entrar, porque el espectáculo lo visto a Prato, y entonces es la venta. El producto vendible se llama Prato, y es de eso no creer. Víctor Villalba fue testigo en la preferencia, que no lo dejaban en paz contra Sol. Selfie, foto, ¿es verdad? Sí, así. Entonces, Prato, Posada, Encarnación Posada, producto argentino, Prato. Entonces arrastra todo. Si estaba 2-0, entraba pues. Sí, pero necesitaba ponerlo. Sí, pero ayer necesitaba ¿Sabe por qué? Ayer jugaba. No, ayer entraba, ya, Chiqui ya estaba. En caso de emergencia rompa el vidrio era ayer y bueno, rompió y el después, vidrio y pero lo ponía puso Prato. Claro, por necesidad. Chiqui, no, espera, vamos a tratar de entender lo que quiso hacer, porque si no, no aprendemos. Último recurso fue Prato Claro. para Chiqui. Lo que digo es que en otras circunstancias el Prato no iba a buscar la pelota en la media cancha, no iba a trastrabillar, fue producto de la angustia y la necesidad. Estamos de acuerdo. Sí es. Pero esa es la tarea de cualquier futbolista. Cuando esté físicamente bien. No, Ayer fue último recurso. El jugador que tiene una cierta jerarquía entiende lo que es el juego y qué necesita el equipo del juego. Chiqui intentó con 2 picadores arriba, por eso en el primer tiempo sus 2 laterales le tuvieron la opción de tratar de pasar la pelota por detrás de la última línea, se equivocaron siempre. Y jugó con Almeida y con Derli, que son 2 picadores, no tiene presencia. Tal es el caso que en la primera etapa no hay una chance de Olimpia. No. Entonces el partido le pedía a alguien con presencia, que tal vez no sea tan de área, pero alguien referente en esa zona, a ver si mejora la presencia de Olimpia en terreno rival. Conmigo. No. Vas a responderme vos. Si que vos no te callás. Te escucho. ¿Por qué lo puso a Matías Almeida? Y no era Paiva con Derlis. Esperan un ratito, ¿sabes? Sos esclavo de lo que decís y amo de lo que callás. Sos esclavo de lo que decís y amo de lo que callás. No es contra Matías, chico, que todavía es un proyecto. Sí. No le den esa responsabilidad. Viene del partido contra Sol que pudo haber perdido. Va a una cancha que no conoce. Ahora ha jugado 4 partidos Almeida Matías. Chico de 18 años con proyecto. Paiva,
Entró 10 minutos ayer, Payo. Y después, Entró mal. ¿Y por qué Piro Ederli, si vos sos convencido de que estás, seguina con Paiva si le apostaste a Paiva? Estoy de acuerdo contigo. ¿Para qué Piro le pone a Matías Almeida? Podía ponerle a Matías Almeida Después, abierto a la izquierda también, si quería. ¿Y después? Porque él buscó, por eso te dije, él buscó jugar con dos picadores para tratar de tener o que la pelota le llegue detrás de la última línea de Tacuarí. Eso fue claro. Caía constantemente detrás de los puntas, tanto Almeida de los laterales, la intención, pero no llegó la pelota. Carlos, ¿por qué? Por los laterales. La oratoria de Carlos se entiende como técnico. Y claro, tu oratoria, tu expresión, la forma en que te expresas es porque sos técnico. Yo quiero esto, acá, ahí. Yo tengo que tratar de decirle a los oyentes por qué jugó Almeida en el criterio. Claro. Yo no estoy de acuerdo que haya arrancado. ¿Por qué te pones así no me conmigo? pongo mal. Yo no estoy de acuerdo que haya arrancado Almeida de 9 y no Paiva. Para mí era Paiva. Y bueno, a eso no me vamos. Pero yo no yo soy entiendo la explicación que vos querés dar. Pero yo le tengo que decir a la gente que mucha gente piensa como yo y como vos. Y bueno, debo decir por qué hace Chiqui eso. Quiero entender, porque si no, no vamos a entender el pensamiento del entrenador. Y vos como analista de fútbol, tenés que tratar de entender el pensamiento del conductor del equipo. Pero cuando vos haces un relato y toca 2 veces la pelota, ya sabés que no está. Y no es que uno se distraiga en la transmisión, o esté desorientado porque te equivocaste el nombre. Difícil para Matías. Sí. Vos mismo dijiste ayer, me pica todo acá, sí, perdón si me pongo nervioso. Dijiste ayer, él no es 9 porque él juega atrasado, dijiste. Sí, esto es lo que yo pienso. Lo veía mejor por fuera. Por fuera. Sí, Y después, segundo punta. De media punta. Media punta. Y después, segundo punta. ¿y Derli vio qué es? Media punta. Y lo mismo. Y va a jugar con 2 media punta. ¿Y en el banco qué tenés? 3-9. Y después no... Eso que no se discute. Lo otro, lo que decía Carlos. ¿Qué? Nunca llegaba la pelota para Matías, y las veces que llegó también, hay que decir, resolvió mal. ¿Verdad? O sea, llega la pelota, ¿cuál pelota llegó? Relata. Richard Ortiz juega para Matías Almeida sobre la izquierda. Levanta la cabeza. No hay. Brillante, Carlos. Decir Bienestar y Certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. Fleming. Yo no sé si Fernando Román, yo lo tengo todavía muy... Román todavía no aparece en Olimpia, o sea, flojo otra vez ayer. Por eso es lo que decía Carlos también. Nunca le llegó la pelota por detrás de él, y no, porque lo que intentaba hacer era meter muy por la raya y siempre o el pase errado, pero entre los dos laterales el que jugó un poco mejor fue Espínola. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Terminamos el partido de Olimpia, vamos con el niño para el partido del 2-2. Bueno, muy bien. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py y empeña seguro, empeña en La Plata. ¿Qué? Olimpia jugó sin 9, ¿verdad? ¿Así? El primer tiempo 9 referentes. Tacuarí jugó sin 9 también. Por una cuestión de tiempo. Pero con espacio. Todos somos de Barrio Lambaré no llega a tiempo. Dicho sea de paso, ahora está cerrado el puente y tenemos que dar toda una vuelta para ingresar a Lambaré. No sé por qué no utilizan el comienzo de enero para trabajar. Intendente Lambaré, dicho sea de paso, ya esta parte que comienza a moverse, pero no es una queja mía. Pero bien que se está trabajando por el puente, un mes. No, pregunta a la mesa. No, y mi pregunta es, ¿cómo le fue a los centrales? Yo admito que no vi ese primer tiempo, pero de los que escuché era todo Tacuaré. Escuché el relato aquí, ¿cómo le fue a los centrales de Olimpia? ¿Cómo le fue a Junior Barreto, que el otro día estaba en la selección top? Sí, le cuesta jugar mano a mano. Ayer le hice recordar, niño, olvidadizo, Carlos. No, es correcto. El otro día contra Sol, por la forma que atacó Sol, no tuvo muchos inconvenientes. Ayer, cuando tuvo que ir a cruzarse, va siempre con la pierna cambiada, no tiene perfil. Después de verlo en el mano a mano que tuvo ayer y las veces que intentó cruzarse a la izquierda, yo tengo que decirle, no puede jugar de central por izquierda. Y es un error porque si vos tenés 2 centrales que juegan a la derecha, entonces este juega, ponerle 7 puntos. Voy a la izquierda, juega 5. El otro juega 7 acá y juega 6 acá.
Entonces yo tengo que compensar. Yo creo que debería jugar, es más jugador Barreto que Benítez. Los dos cometieron errores de preescolar Sí, a la hora de ayer marcar. Paredes se pegó luz contra comillas de esperar a Richard, no apareció. Richard ni Hugo Quintana. Paredes, el de la... Marcelo Paredes. Le esperaba Muy y- buen Se ganó la centrocampista. cancha. Y vos Muy decís, bueno. Paredes, preguntemos quién es Paredes. Y Richard no. No, Richard no. Richard no. Es más, ayer Junior pierde una pelota donde roba a Valdesí, es el que Sí. puntea de él y lleva y... Se queda dormido cuando Sí. se da la vuelta lentamente y ahí va en una salida que tenía que haber sido relativamente tranquila por En, ahí. en el primer tiempo pierde esa Savilla, Queda igual que caído, Benítez, por exactamente. favor. Cuando recibe la pelota Camacho no le aprietan nunca a nadie. No se puede jugar de esa manera. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesórate con nuestros expertos al 021-279-6000. Tu casa con Sica queda bien. Los nuevos tienen que entender, si te trajeron es por lo que hacías en tu club. Soltate, si no te soltas vas a perder el puesto. Olimpia no tiene tiempo, o Cerro, equipo ¿Cuándo grande, viniste para a la esperarte Olimpia 5 vos? fechas. ¿Cuándo viniste a la Olimpia? ¿Qué año viniste? 73, ¿Y a qué año te fuiste a Nacional? 77. ¿Por qué volviste ¿De dónde? de Nacional a Olimpia? Pero fui a préstamo. Y bueno, el jugador que tiene esa Yo tenía que oportunidad- ir ahí a hacer figura, o si no, no Y volvía. yo soy igual que Enrique Villalba. Claro, si no, pero, no volvía. pero te digo que el jugador de fútbol cuando vení, algo pasa, transferirlo. Libertad lo hace así. Y después recupera el jugador. Le pasó a Carlos Quise con Quique Villalba, campeones, Entonces, no, en el entonces- 79. Y estuviste en Nacional. No me mero de Nacional. Wow. No había lugar para vos. Mega Farming llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfruta de esta super promo hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu Ahí le economía. preguntaron, chicos, ¿vos sabés que Carlos Quise jugó en Nacional? ¿Con qué? ¿Eh? ¿Carlos Quise? ¿Eh? Jugó en Nacional. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a un médico. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Eso pasa en los equipos grandes, que acá no hay filiales, entonces prestan Estamos para... de acuerdo, pero la oportunidad se sí, te dio. Claro, y lo quiero mucho a Nacional por Y eso. bueno. Ahora, tener Real Madrid que te manda al Sí, Castilla. ya sé, es pero- decir, vos tenés que jugar Estamos para de foguearte. acuerdo, ¿Quién estamos de está hoy acuerdo. para hacer ese paso en Olimpia? Si hoy ¿Quién? estaba, si estuviese abierto el libro de pases. si No, lo Olimpia- primero que hacer tiene que hablar ante el espejo, chiquearse. Mirarse el espejo. Y decir, chiqui, yo creo que los programas se hizo en Argentina y acá también, ¿no? El modelo no es mío, eso se sabe. Hay programas artísticos que son así. ¿Qué te diré? ¿Cómo te ve, chiqui? Y tiene que mirarse él. ¿Qué preguntas le harías vos a chiqui? Chiqui, antes se pregunta él. Y muchas dudas se las va a sacar. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo renovado con precios increíbles. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país o estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha de afiliate online. Caja No es Mutual. personal. No, yo no digo que es Es que me personal. mirá como si yo soy cruel con Chiqui. No. Pero vos crees que Chiqui no sabe. No sabe. O no, Claro. perdón. Exporta algo que no es. Está exportando algo que no es. ¿No escuchaste su declaración? Ahora vamos a escuchar otra vez. Sí, un poco. Usted dice hay boludeces, jugadores que me se están tienen- como que hay hay un jugador- interés sacarlo del Olimpia. Hay jugadores que se tienen que poner las pilas, porque ya o alemas ahí. Son ¿y dos después? partidos. ¿Y después? Y se da cuenta quién está y quién ¿Y no después? está. Y va a cambiar. Y tiene que cambiar. De ahí Y en esa debería lista, cambiar. Si él no lo dijo, bueno, en esa lista entra Hugo Fernández, Hugo Quintana. Lo dijo. eh, Es más, Román, hasta de sistema yo creería que va No, a no, cambiar. Más, listo. Contame hasta, esa historia. te voy a decir, Contame hasta otra. un nombre que todavía hay un cierto crédito, pero Manu Romero, por ejemplo, también ya cuántas oportunidades se le ha dado. Bueno, ese cambio de sistema te pregunto. no, para. ¿Es más intuición o otra cosa? Una la cosa charla es que entrar tuviste? de recambio Escuchá lo y que te otra dijo cosa el de, niño. de Responde titular. vos. Sí. ¿Es intuición o es parte de la charla que tuviste? ¿Tuición? No, hola, vos haces su marido. El cambio de sistema, entonces... Sí, ya le habrá dicho. Pero ¿sabes qué? Le El cambio habrá de sistema dicho. obedece a qué. ¿Cómo lo sacas a Rúa ahora del equipo? Hay una cosa que ¿Cómo- debemos entender, desde mi humilde opinión. Richard Ortiz, en el 4-4-2, le queda muy lejos la cancha. Richard Yo- Ortiz, mira que yo con el con Richard debido lo mejor. respeto, Sí. el preparador físico de Olimpia, ¿qué nombre tiene? Núñez. Francisco. Señor Núñez. Sí, a ver. Richard Ortiz, señor Núñez, es un ejemplo de profesionalismo, dedicación, porque tiene una rica historia.
Físicamente para mí no está. Déjame no terminar Eso nomás te voy a decir esta a vos. parte. Esta parte. Richard para Sí. esa función no está. Tenés que ponerle 2 internos para cubrirle y hacerle lucir. Es lo que hace el Loro con Orué. Caminando juega Orué, se divierte. Con Acosta. No, yo no le voy a enseñar. No le voy a enseñar, pero si vos querés jugar con Richard. Sol, después de ver el partido otra vez ayer, Sol, Sí. frente a Tacuari, dijo, el primer arrepentido de él. Si ponía alguito más, se quedaba con los 3 puntos. En San Justo de Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cemento Vallemí, acceso sur casi completo, Socorro, Ñembé. Si tienes planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la ¿Cuándo confianza. Olimpia frente a Emiliano? Olimpia Emiliano es la cuarta. Que No, sería- no, Por la Sudamericana. Ah, perdón, el 7 de marzo. ¿Tiene tiempo todavía? Sí, tiene todavía. Ni hablar si Olimpia queda eliminado de competencia internacional. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0182 23 23 23. Comandante, pero él lo dijo aquella vez que habló contigo. Justamente yo le pregunté sobre Ameliano, pues justo en ese momento se fue Humberto a España. Ya Arango dio partido, veje. Claro. Epa. O sea, que hay que llegar Hay que primero llegar, a eso. O sea, no falta sabemos, mucho. falta un mes y medio para ¿Y, eso. qué? ¿Y después? Y después? así como está la cosa, no. Y ahí está. Y tiene que encontrar funcionamiento. Hoy no tiene. Hoy no tiene. Yo soy el malo y ustedes son todos los No, buenos. no. A la puta. Tiene que encontrar. Yo no dije que va a encontrar. Si él sigue jugando Me 4. respondeme, Carlos, que hice también. Si él ¿A quiere- qué Olimpia juega? Quiero saber a qué Olimpia juega. Está buscando su identidad. No, vos sos representante de Chile. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Y no es que uno sea malo, es la realidad. Totalmente. Ofensivamente no te da nada hoy día. Hay un mundo rico sabores que llega a todos, es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Sobre lo que dijo Choco. Chiqui Arza, o cómo se lo escuchó nomás Ahí en vamos a conferencia de escuchar prensa. Sí. Yo interpreto también su conferencia de prensa como dirigida a cierto sector. O sea, no es a todo el sector de la prensa también. O sea, Se refirió cuando dijo- a los de las redes sociales. pero cierto sector también. Un día dijo hay que Chiqui un- que su papá una escuchaba la cuestión ahí. radio. Sí, exactamente. Y le preocupaba porque el propio No papá... vaya a ser modesto, dijo que escuchaba fútbol a lo grande. No, pero está bien, pero escuche, y a lo mejor el propio papá hoy está sentido por lo que decimos. Nadie desacredita a Chiqui, esa no es la intención, desacreditarlo. Pero el propio papá o la familia o el propio Chiqui tiene que saber que su equipo hoy no es. Y él tiene un hombre que tiene que defender. Él no es uno más. Campeón con Cerro, campeón con Olimpia. Se dio la enorme satisfacción de los clubes de mayor convocatoria en el país de campeón. Ese es Chiqui. Pero no se compadece de su propia historia. Venía a Bristol y aprovechar la semana de TVs y celulares. Celular Samsung A04, cuotas de 99.000 guaraníes. Con tus compras participaste en la promo de 2.000 millones en premios. Escribinos al 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Te duela o no te duela? A vos te hablo, Araña. ¿Por qué? Porque te conozco. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Paiva hubiera sido transferido. No. Sí, porque hoy es cuarto. Ayer entró un ratito nomás. No, dicho, es cuarto. Y Broera ya no contabiliza. Pero el tema es de... ¿A cuándo le va a poner a Paiva estando plato? Juntos jugar lo los pueden dos. poner. Pueden jugar juntos. ¿Qué? Pueden jugar juntos. ¿Cómo van a jugar juntos? Y ¿Por qué puede no? prescindir de Derli o Derli por derecha. Puede prescindir de Derli de extremo derecho. Contame otra historia. O Derli detrás de los dos. Pero para entonces eso va a tiene que cambiar. El sistema. Para eso Contame tiene que cambiar. Y no puede Pío cambiar el sistema. Es más, ahora mismo tiene un lindo Arturo, pero problema. no puede tiene. Pío cambiar el sistema. Estamos hablando del Chiqui de hoy. Un lindo Hubiera problema sido tiene. transferido Paiva. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y Sí, nada le mejor tiene que a acompañarte Matías en esos Medina momentos como ahí. reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. puede hablar Reitero, con ustedes. pregunto. Dale, Carlos, cambio, Dani. ¿cómo va a ser para no sacarlo? Porque Arrua le dio le dio el pase filtrado, le dio la administración de poder decir,
tengo a alguien que se puede asociar o tiene la capacidad de asociarse. ¿Cómo hace para sacar la rueda del equipo? No por el gol, sino por lo que jugó o lo que hizo jugar al equipo. En el tiempo que estuvo. Sí. Habría que ver si sostiene. Entró muy bien, ahí está la aplicado. Entró muy bien, hizo 2-3 jugadas, después desapareció hasta que apareció la jugada del gol. Hubo 10 minutos que él no tocó una pelota, cuando bajó al lado de Richard se perdió, no participó más, y anda en ese arranque final en donde aparece y a pesar del pase que le quedaba atrás, hace un giro donde pisa la pelota, un gran mérito y donde muestra sus recursos técnicos de Rúa para poder definir. Hay que ver cuál es el nivel para sostener un rendimiento durante 90 minutos. Y si él quiere, juega abierto por izquierda y con libertad de moverse cuando el equipo quiere, si tanto va a mantener su 4-4-2. Yo te pregunto, Carlos Alberto Quise, ¿qué harías vos? ¿Pedirías por Aarón Molinas? Yo no le conozco a Aarón. Aarón Molina, el de Boca, que sí, pero no lo vi. No, el que estaba por la transferencia venía. El 500.000 no satisface a Boca. Continúa en la lista Continúa. Porque decía ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a cambiar el esquema? No, correcto. ¿Dónde va a sacar los Barrúa? Correcto. Si yo voy a mantener mi figura del 4-4-2, yo, Olimpia, debería de traer sí o sí jugadores que jueguen bien abiertos por derecha y por izquierda con capacidad de desborde. El 4-4-2 es para tener desborde. Olimpia no tiene desborde, ni con... Vas a tener un plato arriba. Un Romeo... No, pero él no te va a gambetear en espacio reducido, él necesita una estancia, él es potente. El Guaraní, yo necesito el Guaraní con Romeo por la izquierda y... Romeo, jugadores de esa característica, y Olimpia no tiene, no me mostró hasta ahora. Es decir, Fernando Cardoso cuando juega a la derecha mete diagonales, Hugo Fernández mete diagonales, entonces depende de tus laterales. Ahora, tenés esos laterales. ¿Cuántas veces llegaron ayer en zona cercana al área, al costado del área para cruzar? Una vez llegó Espínola y otra vez llegó Fernández que tiró paso largo que dijiste en tu relato. Derly González está pichado. ¿Por qué? Ayer me debería estar pichado. No le gustó mucho el cambio. Estoy de acuerdo. Bueno, el cambio pero ayer funcionó el cambio. Claro que funcionó, pero hasta lo tocó a Derly. Y sí, por eso yo dije en el comentario justamente eso. Mira que está buscando, se está quedando sin el, hasta Derly lo está cambiando. Porque no es un cambio habitual que salga Derly. Pero la pegó en esa. Sí, no. Los tres, bueno, y yo creo los tres sí, y si cambió los 5. Lo que yo voy a participar en los 3, si le sacó a todos los delanteros. Sí. Cierto. El que dice eso, ¿qué es lo que entendés? Si le cambié, si le cambié 12-8. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate del calor Tokio, prendidos a tu vida. Está de chequearse, Choco. Sí, les dije eso ahora en el vestuario al final. Estoy preocupado, estamos preocupados con algunas cosas que no... Ya va el segundo partido, por más de que es poco, digámoslo, no conseguimos fluir y hacer de manera sencilla, simple, algunas situaciones de juego, algunas funciones de algunos, y acabamos complicándonos solos. También el rival lo preparó muy bien, tenía jugadores en la cancha con perfil para poder, inteligente para poder ocupar espacio del medio para adelante y contraatacar. Nos agarraron mal parados en el primer tiempo en dos o tres oportunidades. Nos fuimos a buscar porque necesitábamos con urgencia clara, obviamente, la victoria. Se dio al final, pero tenemos mucho para mejorar. ¿Y qué fue lo que más te gustó del equipo? ¿Qué fue lo que más resaltaba justamente la virtud de este equipo? En el primer partido también ocurrió eso, ¿no? Intentamos siempre, hubo momentos en donde era claro que no podíamos con la forma que nos habíamos propuesto o habíamos preparado en cuanto a estrategia de estos dos partidos, y fuimos a empuje, con ganas, con recorrido físico. Físicamente todos lo han hecho muy bien en estos dos partidos. Ojalá que esta victoria así abra un poco, decía yo ahí, el portal de poder hacer lo trabajado, lo pactado, lo simple, de que podamos entrar en coordinar mejor las jugadas, especialmente las ofensivas, y que estemos más cortos entre delantera y defensa. A veces
nos agarran a distancia y con espacio, cosas que venimos insistiendo, repitiendo y que esperamos que ya para el siguiente partido se mejore bastante. Buenas noches, profe, para Fútbol a lo Grande aquí. ¿Se retira contento? El resultado tapa todo, el rendimiento principalmente, lo del primer tiempo, profe, que fue bastante pobre me parece. En el segundo tiempo se equilibró el partido, pero el resultado tapa todo, el rendimiento del equipo, profe. No, siempre es bueno ganar, sumar de a 3. Lo podíamos haber hecho en la fecha anterior también. Ahora no vamos a tener tanto tiempo, porque ya jugamos de vuelta el sábado y tenemos que ganar de vuelta. Y después sí, con repetición, con trabajo, con confianza, cada uno en sí mismo. Que por en algunos momentos lo que yo veo de afuera es eso, de que nos intranquilizamos y cometemos errores muy no forzados, muy fáciles, y eso acaba repercutiendo en contra. Pero estoy de acuerdo en parte de lo que decís. Me parece un poco duro que digas que el resultado tape todo, como si fuera que no hicimos nada. Lo que pasa es que la presión para un equipo grande, y especialmente que viene de un fin del año pasado no acorde a lo que necesitábamos hacer, cada partido va a ser una tensión sobre la victoria, y eso es lo que tenemos que saber manejar. ¿Notas algo diferente de lo que fue el partido contra Sol a este encuentro? Me parece que retrocedió un poquitito el equipo en rendimiento, profesor. Es muy fino eso, ¿verdad? Es muy fino saber, seguramente lo vamos a mirar de vuelta mañana o pasado. En algunas cosas hemos avanzado, en otras no. Sabemos que la mayoría de los rivales van a plantear de esa manera, pero nosotros tenemos la obligación de salir a buscar, y eso a veces genera los espacios que ellos buscan. Y así como dije, en algunos momentos resolvemos situaciones del partido en forma errónea. Está muy bien, yo creo que nos exijan mucho, tiene que ser así, pero tampoco es momento para que nos tiren tantos cascotes, ¿verdad? Justamente hablando de tirar tantos cascotes, ¿sintió en el transcurso de estos días esa presión extrema ya dentro de lo que es? Porque en la jerga futbolera, el famoso, y te hablo en guaraní porque también va ya poco equipo pretemporada, no llega ya está llegando tarde a los balones, le están llegando con facilidad, y hoy sinceramente Tacuarí le perdonó la vida, profe. No tengo respuesta para darte. Entonces te firmo abajo si eso es lo que pensás, si eso es, no sé, me deja fuera del lugar realmente. Pero profe, ¿vos crees que están en los partidos se están enseguida realizando? Me va a preguntar si voy a renunciar o si me van a echar. Enseguida me va a preguntar. No, porque no creo. Nunca fuiste y nunca tiraste la toalla. Siempre fuiste un entrenador que siempre pusiste todo, profe. Yo renuncié a ti mismo 2015 después de ganar un título. No, pero veo que están siendo muy duros. Por eso yo te recalcaba, esa es la presión. Tampoco ustedes que son especialistas tienen que repetir toda la boludez que dice la gente que solamente es pasional, ¿verdad? En algún momento tienen que tomar las cuestiones con pinza y opinar realmente acorde a esto. Obviamente el equipo todavía no encontró su forma, pero demasiado vienen todos con la ametralladora como va a poder poner en un paredón, ¿verdad? Y si imagínate, me preguntaba yo, hoy me enteré de las cuestiones de los dichos porque no uso más redes, y yo quería contarle a los muchachos del cuerpo técnico como una novedad, y había sido, estaba corriendo redes toda la semana, pero no, eso a mí no me, imagínate, vos me preguntás si yo me voy a tensionar por eso, no, a mí me tensiona y me preocupa lo que respondí. Cuando Diego me pregunta qué evaluación hiciste del equipo, dije que me preocupa el equipo, porque yo soy el encargado. Imagínate, la gente dice, ¿qué hace este tipo? ¿Qué hace? Este tipo tiene nombre y apellido, tiene 15 años de dirigir prácticamente solamente en el país. O sea, te repito, entiendo perfectamente que le cuestionen a este tipo, pero tampoco, ¿qué hace? Vayan a mirar el entrenamiento a ver qué hacemos, a ver si no es suficiente. Después que eso evolucione, que consiga su momento, que crezca, que el equipo agarre una línea. Bueno, hablaremos, si es que ocurre, el día que el equipo agarre la línea, a ver si la evaluación positiva es tan directa y es tan alegre como ahora, desde que comenzó a preguntar él,
agarraron toda esa misma línea. A eso nomás me refiero. Carlitos Arrúa, ¿en qué posición lo vas a utilizar más frecuentemente? ¿De media punta, como empezó el segundo tiempo? ¿De doble 6, de interno? Lo de Lucas Pratto, ¿cómo lo viste en sus primeros movimientos? Y si se sigue buscando el enganche, el famoso enganche, y un defensor central más, o con el enganche ya estaría. Sí, todavía me parece que ya es público que se complicó un poco el armador o el creativo que estábamos buscando, pero creo que todavía es posible. Lo del zaguero estamos más cerca y necesitamos, más que eso necesitamos, no tenemos tiempo, lo que llegan lo tenemos que poner prácticamente con poco tiempo de trabajo, por más que tengan la pretemporada hecha la mayoría en otros equipos. Es diferente poder adaptarse y todavía con esa tensión o la presión de no tener tiempo, de que hay que ganar y jugar bien todos los partidos. Carlos puede jugar de doble 6, puede jugar de interior, puede jugar de enganche, puede arrancar por izquierda. Con él se tiene esa facilidad. Hoy por la necesidad lo tuvimos que poner ahí a terminar jugando de doble 6. No es el lugar ideal para él. Yo creo que si juega de enganche o juega de interior con gente con quien se consiga conectar, le va a dar mucho al equipo porque su calidad es sabida, pero hoy por ese último cambio y para la inclusión de Guille tuvimos que ponerlo a jugar ahí con Richard. Bien, yo creo que bien dentro de lo que él sabe hacer, pivotear, aguantar, jugar de punta de área, finalizar. Para él sí, prácticamente entre él y Rodney fueron los que llegaron así con menos tiempo de trabajo, pero creo que sopesando todo eso se comportó bastante bien. ¿Cree usted que la presión lo siente todo el plantel o solamente los jóvenes? Por el momento que vive Olimpia, por sobre todo hoy en el primer tiempo perdían así pelotas hasta si se quiere fácil, y por otro lado yo lo he visto falto total de creación en el primer tiempo. ¿Usted lo vio así o no? La finalización de esa posibilidad de creación cerca del área fue equivocada. El último pase, el control, antes de controlar queríamos ya hacer la segunda jugada. Veo que a los nuevos que llegaron les cuesta un poco más, porque también es normal que venían de equipos que jugaban de una manera diferente o jugaban a otra cosa y se les exigían otras situaciones, y aquí es distinto. Aquí hay que correr riesgo, hay que defender a espacio, no hay que perder una sola pelota, sino ya llega la recriminación porque es un equipo grande, con mucha exigencia, con mucha percha. Es normal que eso ocurra, lo que no puede es mantenerse en el tiempo. Yo creo que está bueno que llegó la adaptación, el primer susto, digámoslo de alguna manera, y después tenemos que reaccionar y mejorar, ya es tiempo. Última pregunta. Profe, hablaste hace rato de las redes sociales con tu cuerpo técnico, que ahí salían informaciones. ¿Te molesta esa situación? ¿Crees que no se respeta tu trabajo? No. ¿Que manosean tu nombre? No me molesta porque conozco el modo operandi. Si hay alguien que conoce en este país el modo operandi entre prensa o algunos de prensa que hacen sus publicaciones, yo sé perfectamente de dónde viene. Claro que no me molesta. Estoy acostumbrado. Profe, una última. ¿Cómo está? Última pregunta, por favor. ¿Cómo está Saúl Salcedo? ¿Cómo completó él los trabajos de pretemporada que empezó un poco tarde? ¿Él ya está para poder jugar? Sí. Ya lo trajimos hoy porque lo necesitamos, así como a Carlos, así como a Luca, toda esa gente que llegó hace poco, y lo dije ahora, hace un rato. Ya en cualquier momento lo podemos poner, por eso está en el banco. No está en condiciones ideales, pero ya está para poder jugar algunos minutos. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Sí, hablamos 12:42, hace una hora. Una hora. Hoy es doble programación. Arrúa juega contra Nacional. Sí, yo creo que sí, de entrada. Espínola juega contra Nacional. ¿Arrancaría? Ahí tengo mis dudas si arranca o no. No arranca. Yo creo que le va a sostener. ¿A quién? A Carlos Paraguarí Espínola. Creo que lo va a sostener. Sí, también creo. Eso de sostener a esta altura es medio relativo. Porque el cambiar... y ayer entró 10 minutos. Pero el cambiar pues, también no es una buena señal.
jugador necesita también respaldo y confianza. Apenas ahí por lo de Paiva, seguramente a Paiva Mira, no lo vio bien en la semana. Si Olimpia le llegase a ganar a Nacional, no, es expresión de deseo. Si le llegase a ganar y gana bien, va a ser un manto de... ¿Se entendió? Sí, calma las aguas. Calma las aguas. Si gana bien, termina la turbulencia. Olimpia terminó ganando. Fíjate que después de una victoria, ¿cómo está el ambiente? No. Hoy no cambia el hincha de Olimpia. Sí. Tampoco es nuestra opinión de lo que vimos, porque vos comentás lo que ves. Ves, Olimpia no juega nada. Pero eso vos ves. Acá no estamos pidiendo destitución de Chiqui, como dicen en las redes sociales, que andate, vos te tenés que... Y si yo Chiqui miro o el papá o la familia, digo, la puta. No. Pero eso olvidate. Mientras, por el perfil de los jugadores de Olimpia, incluido Richard Ortiz, mientras no cambia su esquema, no tiene alternativa. Juegue Martínez, juegue Arrúa al lado de Richard, puede ganar el partido, más el funcionamiento, la solidez que tiene que tener como equipo no lo va a tener, no le alcanza para hacer un equipo sólido defensivamente. Un equipo es bueno cuando tiene solidez defensiva y tiene recursos para atacar. Olimpia hoy está en déficit en ambos aspectos, entonces no le gusta a lo que vemos el fútbol y tenemos que decirlo. Pero repito yo antes, porque si no es fácil, mientras no soluciona su esquema en la mitad de la cancha, no se va a ver bien. Ayer Tacuarille llegó un montón de veces y le pudo haber llegado mucho más también. Esa es la realidad. Reggie, ¿cómo te va? Buenas tardes, Arturo. ¿Todo bien usted? Bien, Reggie, estuviste en Encarnación, pudieron haber ganado, llegaron, Olveira figura, más lograron boca de arco, ahí se abatataron, no podían definir. ¿Qué sensaciones te da cuando se juega así, se supera Olimpia y se termina perdiendo, Regis? Y una sensación rara, ¿no? Una sensación de tristeza por el resultado, ¿no? Y sabemos que Tacuari tiene que sumar de 3, pero al mismo tiempo desta tristeza una tranquilidad de mirar el equipo jugando bien, ¿no? Y vos sabes que cuando vos jugás bien, algum momento os resultados chegam, además é início de temporada, não? Jogadores todavía não estão 100%, alguns que chegaram depois. Temos incorporações todavía, Berrio que chega hoje, Vitor Ferraz que chegou semana passada. É uma sensação desencontrada, não? Pero jogamos muito bem e quando se joga bem, os resultados vêm, não? Às vezes já ganhamos de Olimpia jugando por una pelota y la sensación era de ganar 3 puntos, pero no sabía qué iba a pasar partido o el año, ¿no? Y con este plantel yo creo que algún momento va a venir las victorias, ¿no? Claro, te estoy preguntando por eso, porque una cosa es perder de una manera y otra es perder como ayer. Tacuari en largo pasaje del partido impuso presencia, personalidad. Fue superior Olimpia y tienen que lamentar algo que, así como jugaron y como jugó el rival, dicen ustedes, ¿qué nos pasó? ¿Son de aquellos que preguntan en el vestuario, que le decían a los muchachos qué pasó con el técnico, o querés primero liberar la parte emocional para hablarlo después? No, yo creo que no es momento de poner presión a los jugadores porque el partido fue muy bueno. O sea, te digo más, Arturo, vos estás mucho tiempo en fútbol, Carlos Quise, que para mí no entiende nada de fútbol porque nunca me puso de arquero titular en Cerro Porteño, pero hace mucho que está también, ¿no? Reggie, vos eras el cuarto, espera. Vos eras el cuarto arquero en Cerro, Danilo Aceval. Seguí, vos eras el cuarto arquero. Séptimo. Entonces, Carlos Quise no tiene la culpa. Vos viniste a hacer... Tenía razón yo. No, vos tenías razón, Quise. Reggie vino a hacer... Reggie, vos hiciste exposición, hiciste pinta. Quisiste decir juego en Cerro, o miento. No, pero me gustaba salir a noche, así, entonces yo no quería estar concentrado. Nunca quise ser segundo arquero porque tenía que estar concentrado al pedo. Él tampoco tenía condiciones para pelear el puesto. No, y además antigamente teníamos arqueros de verdad. Claro, comenzando buenísimo, con Danilo, creo que era el titular. Bueno, Regis, ¿qué más de aquí? 0 punto promedio, quema el tema, ¿estás satisfecho con el rendimiento? Y falta gol. Sí,
Sí, yo creo que cuando entró Oscar Ruiz contra el General Caballero, el equipo anduvo muy bien también, tuvimos chance de empatar o quizás ganar. Y yo creo que este equipo de ayer, el equipo casi titular de Tacuarí, creo que mostró un buen fútbol, ¿no? Te digo más, porque yo iba a decir, ustedes tienen mucho tiempo de fútbol. Y la verdad no me acuerdo Tacuarí jugar tan bien como ayer. O sea, proponer o partido contra un equipo como Olimpia, ¿no? O sea, no, te soy sincero, puede ser que uno u otro partido yo no acompañé, pero no me acuerdo Tacuarí atacar a Olimpia 80, 90 minutos como ayer, ¿no? Proponer o partido contra Olimpia, ¿no? Entonces yo creo que para mí ayer fue el mejor partido de Olimpia. Y te digo más, no es sorpresa ninguna, porque yo creo que hoy Tacuarí tiene más jugadores de jerarquía que Olimpia. Sí, Olimpia tiene una remera, Olimpia tiene una hinchada, y Olimpia está empezando un proceso con jugadores recién contratados, jugadores jóvenes. Y bueno, y la gente no entiende este proceso y la presión cae en chiquearse, ¿no? Pero hoy, si vos mirar jugador por jugador, Tacuarí tiene más jerarquía. No tiene la remera y no tiene la hinchada de Olimpia. No tiene la remera ni la hinchada. En el 1-1, dice Regis, con relación a esto, que puede jugar Olimpia con nombres. Vos estás hablando de presencia. Olimpia tiene jugadores de nombre, pero bueno. Orlando Berrío, ¿cuándo debuta, Regis? Orlando Berrío estaría llegando hoy en país a las 9:30 de la noche, ¿no? Y ahí tenemos que mirar cómo está su estado físico, todo. Pero yo creo que no hay apuro. Para la cuarta fecha yo creo que vamos a estar completo, Arturo. Está bien. Regis, muchísimas gracias por este tiempo, muy amable, seguiremos charlando. Gracias, Regis. Saludos, Arturo. Chao, chao, Regis Márquez. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La promo Kumotire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumotire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mocones y todas las sucursales del país. Sí, vamos a hablar de Cerro, la programación de lo que viene, porque están enviando acá los cerritas y dicen nosotros que somos verduritas. No se trata ni de eso. Está la lista de concentrados de Cerro. Sí, señor. Juega y gana en Slot del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Estudian en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Segura su inversión. El instante, Eduardo Dentice, gerente general de la Catedral Farmacia Catedral. Está llamando. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Cambia tu cara, Araña. ¿Por qué, Arturo? ¿Te sentís incómodo? No, al contrario, estoy feliz. No, es más, no. mira, me falta 8 días y cada vez disfruto más estar acá con ustedes. Porque no le podés vender al chiqui. Pero yo no soy su defensor, Arturo. Yo entiendo tu amistad digo con lo él, que veo. Porque mañana vos vas a decir, estuviste en la mesa ahí y no... ¿Cómo? Ya está, ya. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Chortitzer y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con garantía de la cooperativa Chortitzer. Copetrol bajó el precio de su combustible. Supra 95, 6.150. Suprema 97, 7.500. Diesel Gol 7.690. Diesel Elite S10, 9.340 guaraníes todos los días. Acércate a la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque. Consulta en @copetrol_PY. Copetrol, vamos. Te puedo decir, por ejemplo, chica, vos y después Araña me bajaron y vos. Pero yo no soy su defensor, Arturo. Una cosa es que yo tenga una amistad con él. O sea, yo veo desde mi óptica, mi humilde opinión como entrenador, porque yo no soy periodista. Está bien. Eduardo Dentice, ¿cómo te va? Buenas tardes. Comandante, muy buenas tardes. Un gusto poder saludarte. Bueno, comandante, hoy nuevamente, miércoles, el clásico de la semana, miércoles descuentos reales en Farmacia Catedral. Descuentos hasta el 50% con todas las formas de pago. Aplica a los 140 locales a nivel país de Farmacia Catedral. Y también puedes hacer tus pedidos a través del delivery. Puedes llamarnos al
627-7000 o escribirnos al WhatsApp el 0982-927-610 o también puedes escribirnos y ubicarnos en www.farmaciacatedral.com.pi, comandante. Así que hoy es el día, hoy hay que aprovechar tus descuentos reales, descuentos en todas las categorías, con todas las formas de pago, y hoy, además de los descuentos, acumular cupones porque la promo fin de año y promo verano en Farmacia Catedral está llegando a su final el 31 de enero. Culminamos esta promo y al día siguiente, el 1 de febrero, vamos a estar conociendo a los 35 ganadores que se llevan los premios fantásticos de Farmacia Catedral, porque tenemos pasajes para ir a vacacionar en las playas de Cancún, en las playas de Cayobá, Brasil, tour por Curitiba, Foz de Iguazú, tenemos vales de compra de Farmacia Catedral, vales de combustible de Petrobras, vales de supermercados, parrillas, conservadoras, así que son 35 ganadores que se van a llevar estos flamantes premios, Arturo. ¿Cuándo es el gran sorteo final, decía Eduardo? El sorteo final del primero, o sea, la promo va hasta el 31 de enero, sí, y al día siguiente, el 1 de febrero, vamos a estar conociendo a los 35 ganadores. Brillante, Eduardo, y hoy con 50% de descuento en toda la categoría, con todas las formas de pago en Farmacia Catedral. Así mismo, Arturo, en todas las categorías, solares, cuidado personal, cuidado íntimo de la mujer, cuidado del bebé, cuidado adulto mayor, todo hoy tiene descuento en Farmacia Catedral, llegamos hasta el 50% y lo podés hacer con todas las formas de pago. Muchísimas gracias, Eduardo, la gente sabe con Catedral, muy amable, Eduardo. Gracias, Arturo, un abrazo y le esperamos a todos por Farmacia Catedral. Así será, Eduardo Dentice, gerente comercial de Farmacia Catedral. Hoy tenemos 2 partidos. Berrío llega hoy. Llega hoy a las 9 de la noche. Y va a debutar en la 4ª fecha. Y probablemente, sí, para el fin de semana no todavía y en la 4ª. ¿Quién acertó porcentaje ayer? Yo acerté 2 y Francisco 2. Jorge 1, Carlos 1, Araña 2, Edgar 2 y Germán 0. Y la tabla está así. Carlos... Ahora, qué mal pita Juan López. Miércoles. Pero hace rato viene así. Sí, hace 4 años, no mejoras, no, una cosa increíble, la expulsión. Primera jugada una amarilla. Sí, comenzó el partido. Niño, ¿y tu partido qué tal, niño? Me agradó, estuvo bastante interesante y extrañamente ese estadio estira los empates. ¿Sí? A mí por lo menos la vez que me voy se quiere dar un empate y eso que ahora se agrandó la cancha, pero por circunstancias propias no se quiere pasar eso. Se complicó en una expulsión, hasta lo pudo haber perdido Nacional. Y no sé, allí le voy a preguntar tanto a Carlos, Edgar, pasa por los jugadores, pasa por el entrenador, teniendo 11, ¿por qué puede entrar relajado General Caballero? Siendo que empató, se motivó al acabar la etapa y el que entró parecía con 11 era Nacional en el segundo tiempo, por lo menos desde lo mental el que se lo llevó por arriba y el cambio, y recién cuando le hacen el segundo, el 2-1, ahí como parece que le meten en el dedo ahí y ahí se mueve. O le tocan la oreja para cambiar el término, y ahí General Caballero despierta, lo lleva a Manuel Romero de central como un delantero más, a Clementino, era centro, y así no aguantó Nacional. Estuvo allí al final para cualquiera de los dos. Hay que ver el partido. Generalmente la diferencia se nota en los 15-20 minutos finales, cuando uno queda con un hombre menos, porque todos hacen un esfuerzo mayor para suplir el jugador ausente. De lo poco que vi el primer tiempo, me pareció que tenía muchos problemas el sector izquierdo de General Caballero, y donde el jugador o cualquier futbolista nacional que apareciera por esa zona podía transportar 30-40 metros la pelota y no le salía a nadie, una cosa de loco era. Lo que sí me llamó la atención, 2 equipos muy largos, zona de Navia, zona del medio, y era un partido que era atractivo porque era un ida y vuelta constante. Ida y vuelta permanentemente, y le fue muy bien a Arévalo. Sí, ese segundo partido. Yo lo conozco a él desde que viene esteño, buen porte físico. Le quedó allí la pelota justito para el cabezazo, el segundo gol de goleador, ahí el rebote le queda empujado. Sí, lo conozco yo desde 3 de febrero, estuvo en Trinidense el año pasado. Buen porte físico, pivotea bien, buen juego aéreo, y ahora le agregó gol. Y espero que hagan algo con Juan López, porque no se puede ver un partido que pita él. Ayer mismo Paul Benítez, que creo yo es un buen árbitro,
las dos tarjetas primeras que sacó, mal sacada. Uno al Pero jugador la mesita de de... luz de alguien está, por eso está siempre. ¿Cuál? Y no sé, no, en la Juan mesita López. de luz de alguien está Juan López, por eso sí. está siempre. No, es un abonado que está Una siempre. cosa, no está, todos los partidos tienen complicaciones o pasa algo en el partido, no es normal 11 contra 11. Lo de las dos primeras tarjetas antes de los 10 Sí, minutos, una cosa 10 de... minutos. Y jugaba que podía no sacar tarjeta. Y después en la roja, Villavar, porque allí le llamaron para... Olimpia la roja, cuando juega para- ahora. Sábado. Olimpia el sábado ante Nacional en el Defensor. Llamarle po a Malte. Olimpia juega acá. ¿Cuántos partidos ya jugó acá? Este es el segundo. El segundo que va a ser de En el local. estadio. Sí. ¿Y la otra vez cómo fue recaudación? No se comunicó. Olimpia últimamente no está dando cuando es local. Y el siguiente de local que tiene Olimpia después de Nacional el clásico que ¿Y lo va a cómo jugar los en el canjes? ¿Dónde Defensor. están los canjes que hace? Llamen por favor. Ahora subió por lo menos en sus redes que ya se puede hacer el canje. Ya está habilitado el periodo de canje para el compromiso del sábado, dice la página. Bueno, Rodrigo Arévalo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Rodrigo Arévalo. Ya está, volvemos después. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas Queco, Santec, Positrón, Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Sabe cuánto fue la recaudación en el partido ayer? Nos mía acá Cantero. Recaudación en el partido Nacional Olimpia. ¿Tienen ustedes? Nacional Olimpia. Nacional... General Caballero. General Caballero. 6.220.000. Boletas vendidas, 152. Ingresantes, 629. ¿Cómo iba a entrar el Y los socios no pagan. Los socios... No pagan. Pero ingresantes, dice, bueno, pagan su cuota, pero... Claro, no pagan la entrada. Ah, bueno. ¿Cómo te va, Malte? Hola Arturo, buenas tardes a todos. Gusto. Con el gerente del Olimpia. Olimpia juega el sábado. Sí, señor. ¿Y cómo está el tema del canje, entrada, contanos? ¿Hay algo que está mal o todo va bien? No, Arturo, la verdad es que hay algunas disposiciones nuevas que tuvimos que tomar, pero todas tienen que ver con la nueva disposición del Defensor del Chacora. Estamos nosotros también con cambio de la empresa de la empresa tiquetera, así que todavía estamos en el proceso de integración, pero bueno, los cambios principales para estos partidos que se vienen tienen que ver estrictamente con la exigencia del nuevo esquema de APF y para el Defensor del Chacora. ¿Cuál es el nuevo esquema? Nosotros vamos a destinar la preferencia A y la preferencia B exclusivamente para el canje de socios que deseen ir al sector de preferencia, ¿verdad? En el caso de preferencia D se dispone exclusivamente para la venta a no socios o público en general, y la preferencia C es un esquema de pago diferenciado. En el caso que el socio que esté al día quiera ir a preferencia C, hay un costo diferencial de 20.000 guaraníes, ¿verdad? Esto, repito, no es una decisión que haya pasado por el club, sino directamente ajustándonos a las nuevas exigencias del Defensor del Chaco por parte de APF, ¿verdad? Tenemos que reiterar, Víctor, ¿se entendió? Un segundo, por favor, Malte. Sí, Malte, para interpretarlo de manera correcta, las entradas a partir de ahora en el Defensor obligatoriamente tienen que ser numeradas, ¿verdad? Por eso es que se hace la diferencia. Las entradas tienen que ser numeradas, y mientras dure el proceso nuestro de integración con esa nueva disposición, que la verdad que nos hubiese encantado de que hayan informado con mayor tiempo, vamos a tener que hacer este esquema de diferenciar las preferencias para socios al día, que son A y B, y la preferencia D, que va a ir exclusivamente para la venta. Malte, ¿y la venta será exclusivamente digital, todo por QR? No. Nosotros a partir de este año, por una cuestión contractual, vamos a cambiar la tiquetera que pasa a ser Red UTS. Y como disponga Red UTS en todas sus plataformas, en todos sus puntos, de manera física y digital, se van a poder adquirir las entradas para los partidos de Olimpia, ¿verdad? El canje sí es 100% digital, como viene siendo ya hace algunos años, ¿verdad? Incluso veo otro detalle, Malte, para el partido del sábado, y entiendo que a partir de ahora será así cuando jueguen en el Defensores.
las criaturas, por ejemplo, 10.000 en preferencias y 5.000 en plateas y graderías. Es el monto que se les cobra. Nos hubiese encantado, por lo menos para el torneo de apertura, teníamos la idea de que los menores de 12 años ingresen de manera gratuita, pero repito, ante las nuevas disposiciones del Defensor del Chaco y la exigencia de que tengan que ser lugares numerados, no podemos hacer de otra manera que poniéndole por lo menos un precio mínimo a esos tickets y bueno, van a tener que pagar los menores en esos sectores, ¿verdad? Recordemos que para el primer partido del torneo nosotros habíamos dispuesto que los menores ingresen gratis, pero es una cuestión que tuvimos que cambiar porque el jueves de la semana pasada la PF nos informó de que hay nuevas disposiciones para los defensores y tuvimos que actuar en consecuencia, ¿verdad? Malte, un último punto que consideres oportuno aclarar, atendiendo que cambia la disposición, algo más que quisiera comentar para que la gente tenga en cuenta para el partido del sábado. Sí. Los vitalicios y los butaquistas pueden canjear su entrada de manera presencial en para uno en el caso que quieran estar en preferencia C, o también pueden comunicarse con la central de atención al socio del club, 09 WhatsApp, ¿verdad? WhatsApp 0984-799002 y nosotros le hacemos el proceso de manera digital, o sea que no se preocupen, nosotros los vitalicios y los butaquistas, en el caso que quieran canjear para preferencia C, van a tener esa opción comunicándose o acercándose al club. Los que quieran estar en preferencia B y A pueden hacer el canje de manera directa con el portal de socios del club. Perfecto, y aprovecho y te consulto, porque el próximo partido local de Olimpia es el clásico y no va a estar todavía para uno, o sea, ustedes ya lo van preparando para que sea 50-50 como era antes en el Defensores ante Cerro, ¿verdad? Bueno, la realidad, mi opinión personal es que nosotros vamos a solicitar de que se trate como si fueran para uno, debido a que es extraordinaria la situación de que no juguemos en nuestra casa, es simplemente por el cambio del empastado, que recordemos que si bien estaba dentro del proyecto de este año cambiar todo el empastado de para uno, también es una exigencia para el 2025 por parte de APF, ¿verdad? Así que veremos si podemos tener un esquema como si fuera que estemos en para uno y nos hacen esa concesión, ¿verdad? De lo contrario tendremos que respetar el reglamento. Que es 50 y 50. Si fuera para uno y ustedes piden, la petición va a ser cuántas entradas para Cerro de comienzo, a ver si eso prospera, Malte. No, y nuestra intención es, por lo menos la mía, ahora vamos a hablar con la comisión directiva si le parece, es de que se trate del mismo esquema de para uno, obviamente aumentando proporcionalmente la cantidad por ser un estadio mucho más grande que el nuestro, ¿verdad? O sea, y todavía tenemos que definir si esa va a ser la postura, pero por lo menos es mi idea, Arturo. Está bien, se entiende. Gracias, Malte, muy amable. Gracias, Arturo, y muchas gracias a ustedes por el espacio para poder aclarar a los socios también esta información de más importante ante estos cambios. Sí, señor. Malte Melgarejo, gerente general de Olimpia. Comenzamos el 2024 con la explosión del Pozo Grandioso. El cartón número 604.386 ganó una camioneta 0 kilómetros más una lancha con motor HP 115. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. ¿Qué saben de Iturbe? Está convocado y aparentemente va a ser titular. Sí, juega. Está con cansancio muscular, eso también es real. Entrenó ayer con normalidad. Pero está para arrancar el partido. Claro. El tema nomás es que una cosa es entrenar y otra cosa cuando la exigencia es... Hay que llevarlo a poco, porque después mucho viene jugando... 23 jugadores lleva Cerro Porteño. Entrenó bien Iturbe. Es lo último que se tiene. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyotoshi. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. A ver si ahora nos escucha mejor Rodrigo Arevalo. Te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Tranquilo, pa. Bien, Rodrigo Arevalo, jugador de Nacional. Para conocer más de tus inicios, arrancaste en el 3 de febrero. ¿Sos esteño, Rodrigo?
Sí, comencé ahí y soy pequeño. Después pasaste a Trinidense y ahora en Nacional. Ya en Trinidense me llamaba la atención en cuanto a tu movimiento. Aquí Edgar te conoce bien ya de lo que es la intermedia. ¿Qué estatura tenés ¿qué estatura debe ser? Sí, 28 años, ¿y qué estatura tenés? 1,87 m tengo. 1,87, buen físico. Ayer te quedó muy bien para el cabezazo esa primera acción. Y en el segundo, ¿cómo que dudaste? No sé si pensaste que estabas en offside por la situación del gol, Rodrigo. Sí, la verdad que yo pensé que era offside y estuve ahí. Gol de goleador, tenía que estar allí. Sí, tenía que estar nomás. ¿Cuál fue el análisis en el después, allí hablando con los compañeros? Se le complicó un poquitito con el tema de la expulsión. Allí como que en el segundo tiempo, si bien ustedes arrancaron mejor, después sintieron que estaban con 10. Y sí, la verdad que el primer tiempo, la verdad que estábamos bien parados, la verdad que, y después de la expulsión, la verdad que nos quedamos más atrás. Y después de esa falta también vino el gol y ahí ¿cómo te iba a decir? Nos cayó mal, pero en el segundo tiempo hablamos ahí con los muchachos y para poner el 200% de cada uno que íbamos a necesitar. De lo que venías trabajando en Trinidense con Arruba a lo que es ahora Nacional con Pumpido, ¿en qué cambiaron por allí el estilo de uno y otro entrenador y qué te pide ahora Pumpido? No, y la verdad que no cambia nada, no cambia cosas. El profe Pumpido me dijo que me quede más ahí en el área. Rodrigo. Ahí también. Rodrigo, ¿qué tal? Edgar Denis te saluda. ¿Tu pase a quién pertenece? ¿A 3 de febrero o es de Trinidense? No, es mío no, digamos. Suyo. Ah, ok. O sea, quedaste libre Trinidense y ahí fuiste a Nacional. Sí. Ah, correcto. Y ahora lo que se viene, ¿qué tenés pensado lo que puede ser el partido ante Olimpia? Seguro que he visto un poquitito de lo que fue también Olimpia, ahora este comienzo de Olimpia, lo que va a ser el sábado. Y sí, la verdad que desde hoy ya estamos trabajando, pensando en Olimpia y esta semana que sobra vamos a dar todo para poder llegar bien para el partido y para poder traer los 3 puntos que necesitamos. Antes cortito, ¿tenés algún apodo por el tema de la altura? ¿Te apodaron a un club de forma particular algo, no? Porque es bastante flaco, alto. ¿Te dicen de alguna manera o no? No, me dicen Pícoro. ¿Pícoro? Ah, sí, cierto, tenés un parecido a Pícoro de Dragon Ball. Después vamos a buscar aquí para mostrarle a Arturo quién es Pícoro. Entonces a partir de ahora te podemos decir la transmisión de Pícoro Arévalo. ¿Y vos quién es Pícoro, Carlos? Sí. Ah, sí. Mira. ¿Pícoro quién es? No sé. Yo tampoco. ¿Y quién vive Pícoro? Pícoro. ¿Y quién es Pícoro? De Dragon Ball. En la cara. Verde. Tiene un rasgo en la cara. Después tenemos que hacer un comparativo de la cara de Arévalo con Pícoro. Mira vos, ¿quién te puso Pícoro? Y la verdad que eres mi hermano mayor. Sí, ¿le parece? Le dijo, pero después nos quedamos todos en Pícoro nomás la familia. ¿Y le parece, vio? Hay un parecido. Es bueno tu hermano en el ojo, te digo, pero dice lo que el paraguayo que mejor pone el apodo. Sí. En el mundo. Chao, Rodrigo. Dale. Dice que el paraguayo para poner apodo es campeón mundial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos comprando una Joy 110 o la Forza 150. Aparte de los descuentos, te llevas una aspiradora Electrolux. Consulta al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo. ¿Cómo se llama tu jugador? Pícoro Arévalo. Y le parece. Y ahora veo el personaje y haciendo un comparativo y tiene le rapa la cabeza y queda igual. Bueno, listo. Recupera el Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera el Z Hombre de venta libre en farmacias Calidad Fapasa. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos con Álamos. Por los lazos que nos unen. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram @Frutos de los Andes PY. Mil Empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral
Concepción, Mili Empeño. Yo recuerdo el tema de apodo, el tema de 19, Arturo, y tengo un amigo que se le dice, se le llama León de Circo. ¿León? De Circo. ¿Por qué, bro? Y se enoja cada vez que va a trabajar. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bueno, tenemos... Reggie dijo la camiseta, en otro medio dijo le pegamos un baile a Olimpia, está enloquecido. Pero la cara de ayer del técnico de Tacuaré dice todo. Sí, no podía creer. Dijo de un partido que podía salir 5-1 a terminar perdiendo sobre la hora. Sí, señor. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Ya se hacía frío, Araña. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar. Hagas lo que hagas, usa Control, Filme y Feel. Y su Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su Seguros Chaco. El instante porcentaje. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Vamos a señalar a Carlos Alberto Quise. ¿Primer partido quién es? El primer partido. Sol Guaraní. Si para Carlos gana Sol a Guaraní, 60-40. Si gana Guaraní, 40-60. Si hay empate, 50 y 50. Yo no puedo votar así, Sol no pierde. No, equivocado. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidad desde su origen. ¿Y Guaraní no gana? Tampoco puedo votar así. 50 y 50. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. El de mayor expectativa que creó hasta ahora es Cerro, después de la primera fecha. Sí. La expectativa es Cerro. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 13-16. Probaste el Pack Fortin etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortin. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Recordamos cómo está la tabla antes de los partidos de hoy. Carlos puntero con 6, Francisco segundo 5, Víctor, Edgar 4 puntos cada uno, Jorge 3 y Germán en el fondo 1 punto. Un solo punto. Sí. De vuelta. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 13-17. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Viví el verano con Electrovan. Piscina Bestway de 6.678 litros. Estructura metálica, cuotas de 128.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Llámanos o escribirnos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, ¿cómo es la cosa, Benigno? ¿Primer partido? El primer partido es Sol de América Guaraní. Sol de América en Villaliza, 18:30 ante Guaraní. Sol Guaraní. Sol Guaraní el primer partido hoy. Sol Guaraní. Sol local Guaraní. Ante Guaraní. Sol Guaraní. ¿Eh? Sí, Sol Guaraní. Guaraní. Atractivo partido. 18:30. Mostró muy buena imagen Sol, Guaraní lo mismo. Bueno, Sol Guaraní. Arrancamos, Choco. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Araña. 60-40. Sol le gana a Guaraní. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. En el interior de un vehículo al sol, la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Ciel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Ciel, precios bajos, calidad superior. Germán Cava, ¿qué dijo? ¿Qué dice?
Germán 40-60. ¿Quién gana? Guaraní. Guaraní le gana Sol. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, web gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con Personal Plus. Más adelante WhatsApp ahí, Víctor Villalba. 40-60. ¿Quién gana? Guaraní. Disfruta el verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba y Cayobá, de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhones, parrillas conservadoras y más. Porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. El niño Jorge. 50-50. Empate. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Francisco López. 40-60. ¿Quién gana? Guaraní. Guaraní. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Cel Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Comprar Cel Lubricantes en cualquier punto de venta. Ingresa al link que se encuentra en las redes sociales de la promo. Completa los datos requeridos o escanea el código corre en los puntos de venta si ya estás participando. Sorteo 1 de febrero del 2024. Cel Lubricantes, premia tu fidelidad. Cuando vino Olimpia, ¿para qué función vino Carlos Alberto Quise? ¿En qué año fue? 73. ¿Para qué puesto? No sé, Arturo. ¿Volante central? No. Menos 10 años. No saben ellos. ¿Y por qué tienen que saber? ¿Y por qué no vas a ver? Vea, pasó tanto tiempo atrás. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad ética. ¿Qué partido tenemos, niño? Falta Sol Guaraní, Carlos. ¿Y Sol Guaraní? Poné el Choco. Empate. Sí, vecina 50. 50. Empate que se supone que te sabe. No vaya a romper. Si eran caritas, sí, vos podías decir empate. Acá está en fútbol al grande, 50 y 50. Así ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle y Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica y consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @sismepy, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Sismet toda la vida. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731. Wilmar SRL. Esto certifica el capricho de los técnicos. Esta demostración de Carlos Quise te grafica exacta. ¿Sabes lo que propone? No puede ser de 51 a 49. Es decir, todos los técnicos son caprichosos. No salvo todos, es mayoría. todos. Ahí está. Caprichoso. 51-49 no mayoría. existe eso. Ferropar a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Que cambie Chiqui. Pero ahora, no vayan, Arturo, ponernos siempre en el mote de caprichoso. Son caprichosos. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Y es cosa de sabio cambiar de opinión. Mantenete siempre a la vanguardia con lo último en tecnología, hasta 12 cuotas sin intereses en tiendas electrónicas y electrodomésticos de todo el país. Para equipar tu hogar, Bancop crece desde la raíz. ¿Qué partido tenemos ahora, niño? Ahora sí, Libertad Esportivo Luqueño. Libertad Luqueño. Este es el que vos dijiste. Sí. Cuando va Cantero. ¿Y hasta quién le parece? Arévalo, el jugador. ¿Cómo le va a llamar el niño? Pícoro. Pícoro. Le iba a poner portaaviones, pero no, porque era bastante largo, grande. Por eso le pregunté la estatura. Un 89. Ya en Trinidad se me llamaba tranquilo, Arturo, con Carlos Quise. Saludo a todos, lo mejor para este año. Un abrazo. Sergio Lauserker, psicólogo deportivo. Al querido Sergio, un saludo para vos y la familia, mi querido Sergio. Decir Bienestar y Certeza Exijín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Dice José Solí, hay diferencia entre apodo y marcante. Ah, sí, eso es verdad. También es verdad, pero el apodo pues, es marcante. Bueno, ya están los científicos. En Comercial La Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Da animaciones. ¿Cómo se llama el muchacho? Pícoro. Pícoro.
¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. Hasta hablamos con frecuencia. Luisito hoy la está de cumpleaños. A querido Luis Ávila, entonces muchísima felicidad. ¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero de elevación Sikawall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sika queda Este bien. es Piccolo. Sí. ¿Qué apellido tiene? No, sí, no, Pícoro. Pero ahora Arevalo. ¿Cómo le vas a llamar vos? Pícoro. Con Yo Arevalo. quería portaaviones Arevalo. Por portaaviones Velázquez porque es bastante grande. Bueno, Luqueño visita la Huerta ante 20:30. Los hinchadas luqueños ya agotaron las entradas. Sí. 800 entradas. Para porcentaje harán, pero ¿qué quiere decir? Harán porcentajes y todos darán 60-40. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué Y que harán porcentaje? y que sos caprichoso, te está diciendo ahí. No, ese es el Fanto. Mega Farming llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfruta de esta super promo hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. ¿Sabías que hay un quitador que combina ibuprofeno y paracetamol? Quitadol Plus, con un efecto potente y eficaz para dolores agudos como caídas, golpes. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a un médico. Es de Laja nuestra calidad, su seguridad. Infante dice para qué, ¿Qué? Decime. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julia Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. ¿Quieres ser afiliado de la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Dragoto puede elegir la red que quiera para escuchar. Si a él le No satisface. se manifiesta más. Y bueno, el problema del arquitecto de Dragoto. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cemento, Vallemí, acceso sur, casi perpetuo socorro, Niembú. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. ¿Qué partido, niño? Libertad Esportivo Luqueño. Carlos Alberto Quise. 60-40. Y el luqueño no le da nada, amigo. Y bueno, pero sí tenés razón. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas, estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. ¿Cuándo elegiste el luqueño vos? 2012. Ah, sí. 2012. Cuando dirigí Luqueño, sí, varias veces. El famoso partido. No me fue nada bien. No te fue bien, ¿verdad? No. ¿Y te puteaban por hinchar luqueño? No, me tratarán bien. Yo tuve siempre esa ventaja, digo, en mi carrera. Generalmente siempre con respeto. Lo que entendí el luqueño que para el jugador de fútbol es más difícil jugar en luqueño que jugar en Olimpia y Cerro. Para el jugador de fútbol. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Buenas tardes, don Arturo. Una consulta para el profe Carlos Quise. ¿Por qué él cree que Arce se encapricha con Paiva, siendo que el año pasado ya le demostró que le puede dar? Y también con Richard Ortiz, porque anoche en el partido, impresionante la cantidad de pelotas que perdía Richard, llegaba de tiempo, corría siempre de atrás a la pelota. ¿Qué puede ser? ¿Qué factor hay ahí? A ver si el profe Quise responde. Gracias. Dos cosas. Richard es un jugador que va a jugar con cualquier entrenador por toda su entrega, por lo que representa, por lo que transmite un montón. Pero hoy día, como él está físicamente, independientemente que esté de 10 puntos, 8, 7, 5, 4, él necesita que vos lo arropes. Cuando pase un tiempo en tu carrera, los desplazamientos no son lo mismo. Y Richard, que tiene mucha influencia en el juego de Olimpia, por eso hoy no tiene sorpresa, porque es muy lento el traslado de pelota que gira alrededor de Richard. A Richard hay que rodearle a la derecha y a la izquierda, darle menos recorrido y que haga verdaderamente la tarea que tiene que hacer. Eso con respecto a Richard. ¿Y con ese físico, hoy puede ser lateral izquierdo de Olimpia o no? No, hoy no puede jugar de lateral izquierdo Richard. No, digo porque si necesita Olimpia urgente uno. Sí, pero no, hoy no le da el físico. El central sí puede jugar, la mejor posición de Richard en el pasado era de central, le sobraba ahí, pero él no quiere jugar ahí. Lacto Holanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales. Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Paiva?
Paiva, el pensamiento del hincha, primero tiene que partir de ahí, creo que también piensan así sus compañeros y sus jugadores, que es el extradeportivo, cómo llega, cómo se prepara él para los partidos. Yo creo que no entra en tela de juicio las condiciones que tiene. Paiva es de aquellos 9 con talento, que no se prepara para mostrar todo lo que tiene. Yo lo vi más fino en el partido anterior contra Soldamérica con relación al otro día. Después hay que ver la mentalidad que tiene. Alguna vez me dijeron, porque pregunté, porque a mí me agrada Paiva, que es de aquellos futbolistas que se conforma con poco, que si hace un gol ya está, ella sacarle nomás porque ella no va a correr, porque ella no va a meter, porque él ya no va a luchar, porque cree que cumplió. Y a veces hay jugadores de ese tipo. Es decir, él debería desafiarse a sí mismo para ser el mejor. ¿Por qué lo deja? Porque no tiene ninguno de los que están en Olimpia, es de la característica de Paiva. Venía a Bristol y aprovechar la semana de TVs y celulares TV Win 32 HD Smart cuotas de 99.000 guaraníes. Con tus compras participaste en la promo de 2.000 millones en premios. Escríbenos al 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Francisco López. 50-50. Empatan Libertad Luqueño. Pásate ya a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Niño Jorge. 50-50. Empatan Libertad Luqueño. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Germán Cafa. 60-40. Libertad le gana Luqueño. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Externionic. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Víctor Villalba. 60-40. Libertad le gana Luqueño. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Araña Denis. 40-60. Luqueño le gana Libertad. Juega y gana en Slot del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. WhatsApp 0981-434-771. Vamos entonces ahora con el WhatsApp Aillo. ¿Qué número tiene tu WhatsApp Aillo? 0971-108010. 0971-108010. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Está festejando, bailando solo, su familia le miran, las nenas no sabe qué hacer. Muy bien, la araña brillante, sobresaliente, extraordinario. Firma Infanto Velázquez. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty. Gente viene y gente va. Infanto Velázquez. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga calidad siempre a precios más bajos, hasta menos 1.250 en naftas y 610 guaraníes en diésel todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @copetrol_PY. ¿Tenés tu WhatsApp Aillo? Sí, empezamos. Arturo, déjame apoyar a Araña que termine su idea. Cada vez que él va a decir algo, le ataja. Sí, ¿sabes? Porque tu pregunta dura 7 minutos y medio cada una. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas. Traerlo a Erimark, maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas, Keco, Santec, Positron y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Comenzamos el 2024 con la explosión del Pozo Grandioso. El cartón número 604.386 ganó una camioneta 0 kilómetro, más una lancha con motor HP 115. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Desde Coco Mendoza, de Nica Niza, Cafa, Araña Denis, 15, todo ídolo de Olimpia, pero en la mesa Arturo. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Al amigo, yo le digo, yo soy de Presidente Ayes. Olimpia no es mi club. Lo quiero mucho porque me fui ahí, pero soy de Ayes.
En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Se nota los antiliberteños ahí con el porcentaje, Arturo. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar, sede central España 330 San Lorenzo, Unisal. Arturo, Denis y Pucuetereila y preguntas a Carlos Quisiate y Pucuetereila y comentarios y respuestas, haciendo padencia, gente maoíla y papá. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Carlos, quise si la próxima fecha sería Cerro Olimpia o Cerro Libertad. ¿Me darías los resultados a tu parecer? Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando una Joy 110 o la Forza 150, aparte de los descuentos, te llevas una aspiradora Electrolux. Consulta al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Arturo, deja que la araña termine la idea y que no se convierta, no se parezca a vos al final. Que arranque con algo y no termina ni siquiera la historia ni la idea. Recupera el acetombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalPY, calidad papasa. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994603-777. Seguinos en Instagram @Frutos de los Andes PY. Comandante, yo coincido contigo en que el paraguayo es el que mejor pone los apodos a nivel mundial. No ves, a vos por ejemplo te dicen bigote, campeones de... Mil empeños, venta, arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, No, la señora que acertó cuando me dijo a mí, milanesa de kiosco, y le dio en el ojo. Y yo le pregunté a la señora, estaba de Leizán en Calanueva, hacía la mañana cada día, ¿cómo señora? A usted, señor Rubí, le dice milanesa de kiosco. Y yo, boludo, caí. ¿Por qué, señora? Porque es puro nervio, dice. Bueno, mandé, pues. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Arturo, ¿cómo estás? Un saludo al Messi de los comentarios deportivos, a Carlos Quise, el Messi. Y no veo la hora que se vaya a darse. Dios mío, ¿cómo no lo puedo ver? No, así no. Increíble. Eso ¿viste? Solicita tu póliza de seguro. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-13.000 o ingresa al solseguros.com.py. Proteger lo que más te importa. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Este es un clásico del paraguayo primero también. Que primero te alaba, después le pega. Que no te pega. Pues. Don Arturo, entonces, así como veo, Chiqui Arce dentro de su plantel no tiene en este momento con quién arroparle a Richard. Entonces, ¿no sería lo ideal que haga un cambio de esquema táctico? Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Buenas tardes, ¿cómo le va, muchachos? ¿Cómo están? Comandante, tengo un cierto presentimiento que Chiqui Arce no completa este torneo. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa control, Filme y Feel. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Buenas tardes para la mesa. Arturo, ¿por qué te retó la chilindrina? ¿Por qué te retó la chilindrina ese? Tenías razón. El que metí la pata fui yo. Pero nunca contaste por qué. La chilindrina, tenía razón. Lo que me mandó fue la M. ¿Y usted quién es? Pero ella, la chilindrina, tiene razón. La manera como me dijo nomás es nerviosita. Histeriquita. María Antonieta de las Nieves, la chilindrina. Pero se la conoce como la chilindrina. Ah, la chilindrina. Y tiene razón, ¿no? La manera como me dijo nomás.
Es nerviosita, histeriquita. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Sentirte un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. ¿Pero qué pasó? Ahí estaba, se aprende nomás la vida. Y tenía razón la señora, la manera cuando me dijo, y me andó la mira. Me hubiera de otra manera nomás. Ella tiene de estatura 1,62. Sí. Fíjate por cuánto tiene de estatura. Y yo, ¿cuánto? 1,62 tiene. Nerviosita, teriquita. Claro que tenía razón, la manera nomás. 1,53. ¿Por cuánto me equivoqué? 10 centímetros. Así es, Carlos. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue el tema? Yo estoy acá. Ella está acá, Sanio de él acá. Yo acá. Vende, güey. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente Lenato, parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upiza. Upiza, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Sí, hay cambios en la programación de la fecha 3 y me parece que a más de uno no le va a caer nada bien. 20:50 el horario a partir de ahora de los partidos. Olimpia Nacional el sábado, 20:50 Guaraní Tacuarí el domingo, 20:50 Cerro 2 de Mayo el lunes. El partido previo 18:30, bueno, como ya 20 fue esta minutos fecha. atrasado. Sí. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 20:50. Sí, es prácticamente salir a la cancha a las 11 de la noche para la gente que no tiene auto. El transporte imposible. Error de la programación. El pack por tiene etiqueta negra es de 1 litro, viene acompañado de jugo pomelo frutica, agregás hielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Clacol son testigos de todas las costumbres que se pegan. ¿Y el domingo a qué hora? 20:50 el último partido, 18:30. ¿Quién juega el domingo 20:50? Guaraní Tacuarí. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.pe. Por ejemplo, tú vas a eso si no tenemos que cumplir. Sí, hay muchos esperando aún. ¿Otro? Arturo, todos ya te ganan. Ahora la araña ya te ganó también. Primero te ganó Pancho, después te ganó Quise. Ahora ya te ganó la araña también. Dijo que iba a hacer muchos cambios, Chiqui. 4 hizo. No entiendo, ¿no? El esquema es lo que estamos hablando. Dale la lectura a lo que decimos. El sistema. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Se dan cuenta por qué nosotros los hinchas comunes decimos que los técnicos son caprichosos? Porque nosotros vemos lo mismo que ustedes ven también. Y no quiere decir que Chiqui es caprichoso. O sea, no es que no quieren decir. Pocos se atreven a decir eso. Para de sufrir, adelantate y en Electroban lleva tu Split York de 12.000 BTU con sello de garantía NGO, cuota de 279.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Llamanos o escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. La chilindrina es menor entonces de la estatura que pensé yo. Sí. 1,52. 1,52. Ella tenía razón que lo quise. Sí, pero no sé la manera nomás. Pero tiene razón, porque vos después decís, ¿para qué? Y tiene razón, la manera usted, ¿dónde me mandó la mierda? No. Veneno tu cosa va seguro. Tenemos otro. Para Carlos Quise. El jugador juega donde quiere, donde el técnico le pide y exige que juegue. No, el jugador juega donde quiere, a no ser que sea un caso especial o un planteamiento. Entonces el técnico trata de convencerle que lo necesita en esa posición y termina jugando. Es decir, la capacidad del técnico gestionando es convencerle para que le haga esa tarea táctica. Muy bien. Pero finalmente lo que busca un entrenador es que el jugador se sienta cómodo y rinda o en el lugar que él se sienta más cómodo. La selección juega hoy a las 5 de la tarde. 5 de la tarde juega sub-23 Paraguay y Uruguay. Sí, a las 5 Paraguay-Uruguay y a las 8 Argentina-Perú es la programación hoy del preolímpico. Ayer ganó Brasil, gol de Hendrik, 1-0 a Bolivia. Alder así en el medio. Que es
no tiene mucha habilidad con los instrumentos porque él golpea nomás la guitarra, no está tocando. Alder, ¿qué tenés tu WhatsApp ahí? Otro más. ¿A qué hora? Arturo, contanos vos qué le dijo Rodríguez a su secretario mientras tomaban tereré. ¿Quién? Rodríguez, a su secretario. Cuando tomaba tererés, no las trosna. Rodríguez, yo no. Hay más, muchísimo. Vamos a poner, no hay problema, Chiqui. Arce quiere saber la gente que digo que nosotros no le dedicamos a él nada. Hablamos del partido y sí, a cosas que él debe entender y asumir. Pero, ¿a qué hora habla, Chiqui, otra vez? ¿Dentro de cuánto? Dentro de 2 minutos. Tenemos caprichoso el técnico Se me escucha más fuerte que lo que decía el oyente. Otro. A ver. O sea que de repente llaman y ahí se me pierde la otra. Arturo, una consulta. ¿Y por qué entonces Guardiola no cambia de sistema? Él en distintos planteles jugó de la misma forma. En distintos equipos también. Porque se le da las herramientas, amigo. Y así nomás tienen que hacer también en Olimpia. Si no, tienen que sincerarse que no tienen los jugadores que necesita Chiqui para jugar así. Guardiola debe ser el entrenador que más varía de un partido a otro. Cuando acierta, gana. Cuando a veces la pifia pierde también, pero ha cambiado y ha revolucionado el fútbol. ¿Otro? Arturo, el que tiene 1.62 es Roberto Gómez Bolaños. Él tiene 1.62. ¿Y cuándo tiene la chininina? ¿O que sos chuma, Pancho? 1.53. 1.53. Yo estaba acá. ¿Cómo se llama esa mesa? Vos que sos chef, Francisco López. Esa mesa es tipo un estudio. Esa mesa que está ahí. Ratonera se le dice, sí. Esa mesa chiquitita. Sí, está chiquitita, la de la sala. Y acá había algo. ¿Qué es lo que me Nacho? Ahí sale Iván y yo acá. Yo estaba acá. Y ahí estaba ella. Ella viene acá. Yo como no me percato mucho de esto. Pero estamos en otra cosa. Chiqui darse en conferencia, ¿verdad? Chiqui. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Sí, les dije eso ahora en el vestuario al final, estamos preocupados con algunas cosas que no, ya va el segundo partido, por más de que es poco, digámoslo, no conseguimos fluir y hacer de manera sencilla, simple, algunas situaciones de juego, algunas funciones de algunos, y acabamos complicándonos solos. También el rival lo preparó muy bien, tenía jugadores en la cancha con perfil para poder, inteligente para poder ocupar espacio del medio para adelante y contraatacar. Nos agarraron mal parados en el primer tiempo en dos o tres oportunidades. Nos fuimos a buscar porque necesitábamos con urgencia clara, obviamente, la victoria. Se dio al final, pero tenemos mucho para mejorar. ¿Y qué fue lo que más te gustó del equipo? ¿Qué es lo que más resaltaba justamente la virtud de este equipo? En el primer partido también ocurrió eso, ¿no? Intentamos siempre, hubo momentos en donde era claro que no podíamos con la forma que nos habíamos propuesto o habíamos preparado en cuanto a estrategia de estos dos partidos, y fuimos a empuje, con ganas, con recorrido físico. Físicamente todos lo han hecho muy bien en estos dos partidos. Ojalá que esta victoria así abra un poco, decía yo ahí, el portal de poder hacer lo trabajado, lo pactado, lo simple, que podamos entrar en coordinar mejor las jugadas, especialmente las ofensivas, y que estemos más cortos entre delantera y defensa. A veces nos agarran a distancia y con espacio, cosas que venimos insistiendo, repitiendo, y que esperamos que ya para el siguiente partido se mejore bastante. Buenas noches, profe. Para Fútbol a lo Grande aquí. ¿Se retira contento? El resultado tapa todo, el rendimiento, principalmente lo del primer tiempo, profe, que fue bastante pobre, me parece. En el segundo tiempo se equilibró el partido, pero el resultado tapa todo, el rendimiento del equipo, profe. No,
No, siempre es bueno ganar, sumar de a 3. Lo podíamos haber hecho en la fecha anterior también. Ahora no vamos a tener tanto tiempo, porque ya jugamos de vuelta el sábado y tenemos que ganar de vuelta. Y después sí, con repetición, con trabajo, con confianza, cada uno en sí mismo. Que por en algunos momentos lo que yo veo de afuera es eso, de que nos intranquilizamos y cometemos errores muy no forzados, muy fáciles, y eso acaba repercutiendo en contra. Pero estoy de acuerdo en parte de lo que decís. Me parece un poco duro que digas que el resultado tape todo, como si fuera que no hicimos nada. Lo que pasa es que la presión para un equipo grande, y especialmente que viene de un fin del año pasado no acorde a lo que necesitábamos hacer, cada partido va a ser una tensión sobre la victoria, y eso es lo que tenemos que saber manejar. ¿Notas algo diferente de lo que fue el partido contra Sol a este encuentro? Me parece que retrocedió un poquitito el equipo en rendimiento, profesor. Es muy fino eso, ¿verdad? Es muy fino saber, seguramente lo vamos a mirar de vuelta mañana o pasado. En algunas cosas hemos avanzado, en otras no. Sabemos que la mayoría de los rivales van a plantear de esa manera, pero nosotros tenemos la obligación de salir a buscar, y eso a veces genera los espacios que ellos buscan, y así como dije, en algunos momentos resolvemos situaciones del partido en forma errónea. Está muy bien, yo creo que nos exijan mucho, tiene que ser así, pero tampoco es momento para que nos tiren tantos cascotes, ¿verdad? Justamente hablando de tirar tantos cascotes, ¿sintió en el transcurso de estos días esa presión extrema ya dentro de lo que es? Porque en la jerga futbolera, el famoso, y te hablo en guaraní porque también va ya poco equipo pretemporada, no llegue ya invade, está llegando tarde a los balones, le están llegando con facilidad, y hoy sinceramente Tacuarí le perdonó la vida, profe. No tengo respuesta para darte. Entonces te firmo abajo si eso es lo que pensás, si eso es, no sé, me deja fuera del lugar realmente. Pero profe, ¿vos crees que están en los partidos se están enseguida realizando? Me va a preguntar si voy a renunciar o si me van a echar. Enseguida me va a preguntar. No, porque no creo. Nunca fuiste y nunca tiraste la toalla. Siempre fuiste un entrenador que siempre pusiste todo, profe. Yo renuncié aquí mismo, 2015, después de ganar un título. No, pero veo que están siendo muy duros. Por eso yo te recalcaba, esa es la presión. Tampoco ustedes que son especialistas tienen que repetir toda la boludeces que dice la gente, que solamente es pasional, ¿verdad? En algún momento tienen que tomar las cuestiones con pinza y opinar realmente acorde a él. Obviamente el equipo todavía no encontró su forma, pero demasiado vienen todos con la ametralladora como para poder poner en un paredón, ¿verdad? Imagínate, me preguntás, yo hoy me enteré de las cuestiones de los dichos porque no uso más redes, y yo quería contarle a los muchachos del cuerpo técnico como una novedad, y había sido, estaba corriendo redes toda la semana, pero no, eso a mí no me, imagínate, vos me preguntás si yo me voy a tensionar por eso, no, a mí me tensiona y me preocupa lo que respondí. Cuando Diego me pregunta qué evaluación hiciste del equipo, dije que me preocupa el equipo, porque yo soy el encargado. Imagínate, la gente dice, ¿qué hace este tipo? ¿Qué hace? Este tipo tiene nombre y apellido, tiene 15 años de dirigir prácticamente solamente en el país. O sea, te repito, entiendo perfectamente que le cuestionen a este tipo, pero tampoco, ¿qué hace? Vayan a mirar el entrenamiento a ver qué hacemos, a ver si no es suficiente. Después que eso evolucione, que consiga su momento, que crezca, que el equipo agarre una línea. Bueno, hablaremos, si es que ocurre, el día que el equipo agarre la línea, a ver si la evaluación positiva es tan directa y es tan alegre como ahora, desde que comenzó a preguntar él, agarraron toda esa misma línea. A eso nomás me refiero. Carlitos Arrúa, ¿en qué posición lo vas a utilizar más frecuentemente? ¿De media punta, como empezó el segundo tiempo? ¿De doble 6, de interno? Lo de Lucas Prato, ¿cómo lo viste en sus primeros movimientos? Y si se sigue buscando el enganche, el famoso enganche, y un defensor central más, o con el enganche ya estaría. Sí, todavía me parece que ya es público que se complicó un poco el armador o el creativo que estábamos buscando, pero creo que todavía es posible. Lo del zaguero estamos más cerca y necesitamos.
Más que eso no tenemos tiempo, los que llegan los tenemos que poner prácticamente con poco tiempo de trabajo, por más que tengan la pretemporada hecha la mayoría en otros equipos. Es diferente poder adaptarse y todavía con esa tensión o la presión de no tener tiempo, de que hay que ganar y jugar bien todos los partidos. Carlos puede jugar de doble 6, puede jugar de interior, puede jugar de enganche, puede arrancar por izquierda. Con él se tiene esa facilidad. Hoy por la necesidad lo tuvimos que poner ahí a terminar jugando de doble 6. No es el lugar ideal para él. Yo creo que si juega de enganche o juega de interior con gente con quien se consiga conectar, le va a dar mucho al equipo porque su calidad es sabida. Pero hoy por ese último cambio y para la inclusión de Guille, tuvimos que ponerlo a jugar ahí con Richard. Bien, yo creo que bien dentro de lo que él sabe hacer, pivotear, aguantar, jugar de punta de área, finalizar. Para él sí, prácticamente entre él y Rodney fueron los que llegaron así con menos tiempo de trabajo, pero creo que sopesando todo eso se comportó bastante bien. ¿Cree usted que la presión lo siente todo el plantel o solamente los jóvenes? Por el momento que vive Olimpia, por sobre todo hoy, en el primer tiempo perdían así pelotas, hasta si se quiere fácil, y por otro lado, yo lo he visto falta total de creación en el primer tiempo. ¿Usted lo vio así o no? La finalización de esa posibilidad de creación cerca del área fue equivocada. El último pase, el control, antes de controlar queríamos ya hacer la segunda jugada. Veo que a los nuevos que llegaron les cuesta un poco más, porque también es normal que venían de equipos que jugaban de una manera diferente o jugaban a otra cosa y se les exigían otras situaciones, y aquí es distinto. Aquí hay que correr riesgo, hay que defender a espacio, no hay que perder una sola pelota, sino ya llega la recriminación porque es un equipo grande, con mucha exigencia, con mucha percha. Es normal que eso ocurra, lo que no puede es mantenerse en el tiempo. Yo creo que está bueno que llegó la adaptación, el primer susto, digámoslo de alguna manera, y después tenemos que reaccionar y mejorar, ya es tiempo. Última pregunta. Profe, hablaste hace rato de las redes sociales con tu cuerpo técnico, que ahí salían informaciones. ¿Te molesta esa situación? ¿Crees que no se respeta tu trabajo? No. ¿Que manosean tu nombre? No me molesta porque conozco el modo operandi. Si hay alguien que conoce en este país el modo operandi entre prensa o algunos de prensa que hacen sus publicaciones, yo sé perfectamente de dónde viene. Claro que no me molesta. Estoy acostumbrado. Profe, una última. ¿Cómo está? Última pregunta, por favor. ¿Cómo está Saúl Salcedo? ¿Cómo completó él los trabajos de pretemporada que empezó un poco tarde? ¿Él ya está para poder jugar? Sí. Ya lo trajimos hoy porque lo necesitamos, así como a Carlos, así como a Luca, toda esa gente que llegó hace poco, y lo dije ahora, hace un rato. Ya en cualquier momento lo podemos poner, por eso está en el banco. No está en condiciones ideales, pero ya está para poder jugar algunos minutos. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental.
En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Última hora. 50 años de verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 32 grados. A través de una conferencia de prensa se anunció la creación de la vocería de gobierno que estará a cargo de la periodista y abogada Paula Carro. La misma cumplirá funciones de articuladora en los temas de interés nacional. La noticia fue revelada por Gustavo Villate, titular del Ministerio de Tecnologías de la Información, y por la viceministra de Comunicación Alejandra Duarte Albospino. Señalaron que el anuncio forma parte de un nuevo modelo de comunicación que se busca instalar desde el Poder Ejecutivo. Para hoy el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, CENEPA, tiene previsto realizar intervenciones en 19 barrios distribuidos entre Asunción y Central en el marco de su plan de control vectorial del dengue. Desde esta madrugada las brigadas del CENEPA se movilizan en Lambaré, específicamente en el barrio San Isidro, para fumigación espacial. Así también esta mañana los equipos estuvieron en los sectores de Laureltí y Moracué Luque para rastrillaje y fumigación casa por casa respectivamente. Además visitarán el barrio central de Fernando de la Mora para intervención preminga ambiental. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, CEPRELAD, señala que en el segundo semestre del año pasado se reportaron operaciones sospechosas por valor de 1.406 millones de dólares. En este periodo los movimientos mensuales más importantes se registraron en julio con casi 445 millones y en diciembre con poco más de 602 millones de dólares. Teniendo en cuenta que al lavado de dinero le preceden otros delitos, se identificaron en los reportes hechos de corrupción en un 58,9%, evidenciando así la alta participación de las instituciones públicas. Temperatura en Asunción 32 grados, humedad 44%, en Ciudad del Este 27 grados, humedad 57%. Última hora, 50 años de verdad.